Todos en Aragón, el calco prácticamente idéntico a lo vivido en Extremadura en diciembre deja un claro mensaje. Partido Popular y Vox están obligados a entenderse. El Partido Popular necesita a Vox y el apoyo cada vez más creciente de Vox es un claro mensaje de la ciudadanía para que estén en los gobiernos autonómicos como antesala de unas elecciones nacionales. Una situación que ahora, tras la campaña electoral, los líderes de Partido Popular y Vox comienzan a entender. Primero, Alberto Núñez Feijóo por la mañana era el primero en recoger cable y tender la mano a los populares para llegar a un acuerdo, con responsabilidad y para no repetir los errores del pasado. Así se refería el Popular a la posibilidad de formar gobierno con Vox, mientras Santiago Abascal ya por la tarde recogía ese guante de poder pactar, aunque eso sí manteniendo las mismas líneas rojas que ha mostrado en los últimos años. La postura era clara, o con ellos o con el Partido Socialista. Con el bloqueo a priori en Extremadura, ambas formaciones no solo intentarán desbloquearlo este mismo mes, ya que saben la fecha tope para la investidura es el próximo 3 de marzo, sino que no quieren dilatar de igual manera Aragón. En el horizonte cercano, Castilla y León. Allí ya saben lo que es un gobierno de coalición entre ambas formaciones y fue allí, en el territorio castellano y leonés, donde Vox consiguió su primera vicepresidencia en un gobierno autonómico. Eso sí, ahora el crecimiento de Vox hace indicar que esta vez, de darse, el peso de los de Santiago Abascal será aún más de lo que fue en 2022. Tiempo de negociaciones con la vista puesta en nuevos comicios electorales y tiempo de entendimiento si esta vez sí el bloque de derechas quiere gobernar y poner la cuenta atrás al sanchismo en España. ¿Qué tal están? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo día Dando Caña. Hoy es martes 10 de febrero y miramos el Santo Rally Santa Escolástica de Nursia. Por delante, como siempre, 2 horas intensas de programa en las que intentaremos contarles toda la última hora de la actualidad política y nacional. Ya saben, seguimos con esa resaca de los comicios autonómicos en Aragón y estaremos muy pendientes no solamente de seguir analizando esos resultados, sino también se los plasmaremos a nivel nacional. ¿Qué pasaría si esos resultados dados en Aragón se diesen para el Congreso de los Diputados? Hablaremos también de Extremadura, ya saben, han empezado esa cuenta atrás para investir, todo hace indicar a María Guardiola, pero será inevitable ese apoyo con Vox y también cuenta atrás para las elecciones autonómicas en Castilla y León el próximo 15 de marzo. Ayer mismo Vox ya presentó a su candidato, a Carlos Pollán, a ser el presidente por Vox en Castilla y León. Por delante más temas que iremos desarrollando, que les iremos explicando, pero antes, como siempre, toca presentar a las personas que me acompañan hoy aquí y de nuevo vuelvo a estar con nosotros don Julio Ariza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias, Natalia, por invitarme. Un placer. Un verdadero placer. Compartir con tan honorables compañeros de mesa. Yo diría dos cosas. Una, yo le preguntaría a Guaidó y a todo el equipo de venezolanos que fueron en un momento determinado. Guaidó fue reconocido por 53 países como presidente de Venezuela y se le adjudicó la gestión de los fondos de la compañía de gasolineras venezolana en Estados Unidos, que tienen cientos de gasolineras allí y que manejaban fondos importantes. Parece que Guaidó y algunos otros compañeros de oposición aparente en esa época gestionaron 500 millones de dólares y ha sido y es materialmente imposible conocer el destino y el uso que se dio a esos 500 millones de dólares. Interrogación. Segunda, 3 maquinistas han afirmado que pasaron antes de que pasara el tren que sufrió el accidente y detectaron que había vibraciones y había algo que estaba ocurriendo con esa vía y que les sorprendió y dieron parte a Adif, comunicaron a Adif esa incidencia. Yo pregunto lo siguiente, ¿a quién de Adif le comunicaron esa incidencia? ¿A quién? Porque una vez comunicada la incidencia, esa persona de Adif que recibe esa información no hace nada. Porque hay una figura en el Código Penal que es el homicidio por imprudencia y en este caso sería negligencia además y no parece que se haya movilizado nada en ese sentido. A mí me gustaría saber que esos maquinistas a alguien le contesten a la pregunta a quién y en qué horario le dieron parte de esa incidencia en esa vía ese día,
pasando antes que el accidente, que el tren siniestrado, ¿no? Y cuando sepamos en Adif quién recibió esa información, pues habrá que tomar las medidas oportunas. Me parece que es un tema también muy importante y que requiere una urgente clarificación, mucho más que el vino que se tomó Mazón en el Ventorro. También con nosotros Marcos de Quinto, muy buenos días. Muy buenos días, un placer. Arturo Moreno, bienvenido, Hola, ¿qué buenos tal? ¿Cómo días. estás? Ignacio Oces, muy buenos días. Buenos días, encantado. Y empezamos el programa, bueno, pues con uno de nuestros primeros invitados para el día de hoy, como es Domingo Malmierca, que es director del máster UNEA. ¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de veros aquí, después de tantos años, con esta tele tan bonita, que os felicito y además me gusta mucho. Qué verdadero lujo tenerle. Vamos a hablar en los próximos minutos sobre adicciones tecnológicas. Esa adicción que solemos tener con las pantallas, cómo afecta, cómo no afecta, porque realmente es una pregunta así un poco vasta, un poco burda. ¿Qué hace usted? ¿A qué se dedica? Bueno, ¿Cómo analiza esos datos? fundamentalmente investigamos. Yo colaboro con el Plan Nacional sobre Drogas, con la Organización Mundial de la Salud y durante muchos años me he dedicado a visitar muchísimos colegios. Con la Universidad Complutense hemos hecho muchas entrevistas a niños, a padres, miles, 12.000 concretamente, a 7.000 profesores, y vas viendo de verdad los datos que hoy sufrimos en España, lo que hay. Y hay adicciones tecnológicas, pero por supuesto son mucho menores que las adicciones a sustancias, que en España no están bien tratadas. Pero las adicciones tecnológicas hay mucha exageración. Si quieres te empiezo a contar yo. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué entendemos por una adicción tecnológica? Lo primero que hay que decirle a todo el que hable de esto es que una adicción es una cosa muy grave. La persona está enferma, tiene una vulnerabilidad neuronal. Nosotros todos ya tenemos nuestro cerebro transformado digitalmente, ya no tenemos que preocuparnos de nuestro cerebro y de nuestra alfabetización digital. Eso sí, alfabetización sí, pero que el teléfono se nos ha transformado hace tiempo. Y las adicciones tecnológicas significa, fijaros, significa depender por encima de todo, por ejemplo, de que solo quiero jugar a videojuegos, solo quiero hacer apuestas, y aunque eso me perjudique a la vida, no me satisfaga nada en mi entorno, yo tenga problemas hasta de dineros graves, son unas adicciones comportamentales, me da igual. De hecho, yo he visto a muchos adictos, por ejemplo, en Corea, y ¿sabéis qué les pasa a los niños cuando se les quita el ordenador? Cuando están jugando a videojuegos y no pueden partirte con el teclado en la cabeza, que algunos lo intentan, pues se ponen a llorar. He visto a 100 niños llorando porque no les dejábamos entrar en Internet. Es la afección, aquí en Gregorio Marañón hay, pero esa afección, en España tenemos, como número, tenemos bastante, tenemos la media europea, que son entre 70.000 y 100.000 niños, digamos, cerca, es un 1% de la población, en porcentaje significa poco, un 1,5%, pero el número es alto. Y sin embargo aquí en Madrid hay un servicio de adicciones tecnológicas muy bueno, de los mejores, el mejor de España. Y en las comunidades autónomas se han ido creando. Por último, lo que no puede ser es el alarmismo. Van a jugar, un niño quiere jugar, ¿no? Y no hay que decirle, ¿estás jugando? ¿Te estás portando mal? Pues el tío dice, mi mamá o mi papá es tonto, porque yo solo quiero jugar. O una chica que está hablando con sus amigas. Entonces, nosotros en la universidad decimos, hay que saber el TAEIOU digital, que es tiempo, autocontrol, empatía, intimidad, orden y utilidad. Por ejemplo, la pornografía. ¿Cómo le justificas a un chaval que es tremendamente inadecuado? Él dice, pero si yo me lo paso fenomenal. Sí, pero tu sustancia gris disminuye de tamaño.
Se ha estudiado, lo sabemos, lo ha sacado un instituto Max Planck, que es uno de los mejores institutos del cerebro en España. Tenemos mucho que hacer, sobre todo con los padres, las familias, sobre todo porque ni los políticos ni los profesores pueden hacer mucho. Pensar que toda la problemática de dependencia, no adicción, que ahí hay más, dependencia tenemos hasta nosotros, del móvil. En el móvil, por ejemplo, no se ha reconocido una adicción al móvil, se ha reconocido una adicción a los videojuegos. A las redes sociales no se ha reconocido una adicción. La Clasificación Internacional de Enfermedades no habla de adicción a las redes sociales. Pero solo los padres lo podemos arreglar. Porque los problemas no están en el cole tienen tabletas, muy bien, pero allí les dirige el profe. Los problemas están en el ocio, fuera del cole. ¿Qué hacen en esas horas de fuera? Ya a muchos padres les he dicho, ¿quieres que tu hijo no sea adicto a los videojuegos? Que juegue 1 hora al día. Si juega 1 hora al día, no le pasa nada. 1 hora al día como máximo, pero los sábados y los domingos también 1 hora al día. Él y sus amigos. Y eso significa mucho menos riesgo. Y le dices, pero mamá, ¿y por qué 1 hora al día? Como muchísimo 2. ¿Y quién te lo ha enseñado eso, mamá? Pues la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo? Claro, la Dirección General de Tráfico no me deja conducir más de 2 horas porque mi cerebro se satura. Entonces, de la misma manera que la Dirección General de... o que yo no te dejo entrenar a tenis 5 horas, o que no te dejo jugar al fútbol 7 horas, pues tampoco te dejo más de 2 horas mirar al teléfono, porque sobre todo lo que te quiero cuidar, hijo mío, es tu cerebro. ¿Y por qué dices eso, ese artículo que has escrito de que enseñar a mentir a tus hijos? ¿Qué significa eso? A ver. Sí, porque con toda esta movida que están muchos exagerados, hay muchos tertulianos que colocan unos datos que yo alucino, porque esos datos yo creo que no... Eso debe ser en otras televisiones. Sí, por supuesto. Además, si quieres digo los nombres, porque hay dos alarmistas que ya me tienen frito. Pero sí, con esta discusión de si les dejamos, si no les dejamos, si legislamos. Mira, si quieres legislar y controlar, hazlo para los adultos, para los que producen contenidos, ponles freno, ponles impuestos, haz lo que sea. Pero a los niños, déjales en paz, porque si un padre, una madre, le dice a su hijo, es que ahora el gobierno nos ha prohibido que veas las redes sociales hasta los 16. El niño se va a ir a casa de un amigo, se va a ir a no sé qué, al móvil de la abuela. ¿Y sabéis lo que pasa? Que va a buscar las redes sociales, porque prohibir acrecienta el deseo. Es estimulante. Y entonces el niño que ahora mismo está viendo las redes sociales puede estar viendo cosas malas, enséñale a que no vea cosas malas, edúcale. Pero si le ves que, si no le ves, ¿él qué va a pensar? ¿Que te está engañando? Le estás enseñando a mentir. Oye, no puedes usar las redes sociales, ¿de acuerdo? Es que puedes ver cosas muy peligrosas, ¿de acuerdo? Y además se habla de las redes sociales y sin embargo hay páginas pornográficas que no están en las redes sociales y se entran desde Google poniendo el nombre. Con lo cual, por mucho que restringamos las redes sociales, metámosles un palo a los que hacen pornografía. Es más, metámosles un palo a los que hacen juego de apuestas, que le dan mucho dinero al Ministerio de Hacienda. ¿Sabéis que el Ministerio de Hacienda tiene una pestaña que pone jugar bien? Señores del Ministerio de Hacienda, no se puede jugar bien a las apuestas y a los juegos de azar. No se puede. Se estropea el cerebro. Se te hincha una zona aquí, está demostrado, que se llama la ínsula. Y se te hipertrofia con los excesos. Todo esto no son adicciones, son dependencias, son abusos. Las adicciones, los psiquiatras con los que trato mucho, son gravísimas. ¿Es ese señor que entras en un bar y está en la máquina de echando monedas y puede pasar Eso es un abuso horas por dependencia, sí. Si ese señor solo hace eso y viene su mujer, sus hijos y tal, y no trabaja, no lleva ingresos porque solo quiere hacer eso, eso es un adicto. ¿Y hay muchos de esos? Bueno, de tragaperras en España no es fácil. Se conocen más, por ejemplo, los adictos a videojuegos. ¿Y a las apuestas? A las apuestas, pues tengo aquí el dato, mira.
En España sí, pero menos que al alcohol, ¿eh? Adictos al juego tenemos en España a riesgo 300.000 y afectados 504.000. Adictos al juego. Bein Sports y todos estos de las apuestas. Apuestas y casinos. O sea, quiero decir, no solo lo virtual, sino también lo real. Pero tengo los datos de aquí de otros países y os aseguro que estamos por debajo de Gran Bretaña, que hay muchos más, sí, por debajo de Alemania, que hay muchos más, y estamos a la par con Francia e Italia. ¿Y el alcohol? ¿Qué pasa con el alcohol? El alcohol solo nos gana Inglaterra y Alemania. En el alcohol estamos los terceros. En el alcohol tenemos en España afectados en riesgo, tenemos 7.500.000 personas. En tratamiento... Desde que está Sánchez quizás más, ¿no? No, porque los musulmanes no beben. No lo sé. Yo ya os he dicho que de política sé muy poco. Yo sé del cerebro. Pero sí que os puedo decir que afectados y en tratamiento, yo dirijo un máster en el que... ¿Sabéis quién cura mejor a un adicto al alcohol o a la cocaína? Otro adicto que se ha rehabilitado, que es lo que hacemos en este máster, que han aprendido a saber por qué se pusieron enfermos. Las adicciones a las sustancias son enfermedades. En España, estos datos que estoy dando es de un 20%. Hay otro 20% que no bebe, o 30%, y hay un 50% de gente que bebemos. Y no nos pasa nada. Y yo tengo amigos que beben lo mismo que yo y se han puesto enfermos porque tienen una vulnerabilidad en el cerebro. Y algunos tardan 10 años en darse cuenta. Colaboro con psiquiatras que tienen pacientes de 40, 45, que entonces se han dado cuenta de que son adictos a la cerveza. Hay que tener... Dime. No. Yo tenía... es adicto a la Coca-Cola. Yo tenía, sobre todo a las acciones de The Coca-Cola Company, que están batiendo récords. Yo hay dos cosas que sí me gustaría saber. ¿Cuál es la diferencia entre una pasión y una adicción? Porque uno puede tener una pasión por Bad Bunny, yo no, por supuesto. Yo por Bugs Bunny. O puede tenerla por el fútbol y tiene que estar todos los domingos viendo todos los partidos y con la radio enterándose de todo. Pero cuando pasa de ser una pasión a ser una adicción y posteriormente, dentro de una adicción, ¿quién define o cómo se define que una adicción es mala o es buena? Es decir, yo creo que, por ejemplo, malo puede ser tener una adicción al sexo y no poder practicarlo. Pero si no tiene adicción al sexo y las circunstancias le han permitido que lo pueda practicar, no digo en solitario, digo una pasión de este tipo, pues cuando, por ejemplo, uno puede ser adicto al chocolate o al café, ¿es eso malo? Pero si es al alcohol o al tabaco, entonces sí. Bueno, yo creo que es malo ser adicto al chocolate o al café porque el Estado no se lleva nada en impuestos. Pero si eres adicto al alcohol, al tabaco o al juego, pues entonces el Estado sí se lleva, por supuesto, impuestos. Pero yo te voy a contestar desde el punto de vista cerebral. Desde el punto de vista cerebral se distingue entre uso, abuso con dependencia y adicción. No hay adictos al chocolate, ni hay adictos a la caza, ni hay adictos a la Coca-Cola. No, es porque esas personas no se ponen enfermas. ¿Y al dinero para asar una vaca? Es dependencia. Al dinero tampoco está demostrado, no hay una enfermedad. Hay una enfermedad que es adicto al juego. ¿Y por qué? Pues porque hay ahora una hormona que se ha hecho muy famosa, que se llama la dopamina, y algunos alarmistas dicen, ¡ay, la dopamina es muy mala! No. La dopamina es lo que a mí me hace comer pizza porque me gusta, ver a mi novia y decir, ¡ay, qué guapa es mi novia! O sea, el cerebro distingue en lo que le gusta y lo que no. El cerebro solo aprende de dos maneras, o asociando o repitiendo. Si tú repites y repites y repites y repites y repites, tu capacidad cognitiva va diciendo, caramba, esto a mi dueño, a mi jefe, le gusta mucho. Y entonces lo que hace es adaptarse.
Se llama neuroadaptación al alcohol. Entonces, cuando tenemos que rehabilitar a estas personas, lo que tenemos es que operar sobre sus neuronas. Pero la pasión, me has dicho, bueno, la pasión es una maravilla. Además, la pasión dura lo que dura. O sea, dura un tiempo. Pero muchas veces yo digo, el cerebro no quiere estar apasionado siempre, sería agotador. Una dopamina siempre. De hecho, los adictos, cuando están ya muy llenos de dopamina, empiezan a no estar tan contentos. Se ponen muy tristes y al final vienen a la clínica. Y sin embargo, cuando estás con tu amada, tal, puedes tener pasión, luego se te pasa, desciende la dopamina y empieza la oxitocina. Las madres tienen mucha oxitocina, las mujeres mucha más que los hombres. Yo siempre digo, si vas a una cola de la cárcel, ¿quién está? ¿Los padres o las madres? Están las madres. Los padres no van a la cola de la cárcel a llevar bocadillos a los presos, porque están llenas de oxitocina y además a una madre eso ya le cambia para toda la vida. Conocer el cerebro, conocer que no es difícil, yo animo a toda la sociedad, que ahora se sabe mucho, antes no se sabía, todas estas cosas, datos que yo he dado, pensar que como muy tarde, son de 1999, a todos les suenan las neuronas espejo, pues se descubrieron en 1999. Y lo de la ínsula que yo he dicho, lo ha descubierto un señor en 2014. Entonces, no lo estudiamos en el colegio, nosotros ni nadie. Hay que decirle a Sánchez y a Feijóo y a los naranjitas y a los verdecitos y a los azulitos y a los morados que tenemos que estudiar y conocer más el cerebro. Sí, una cosa, teniendo en cuenta que no todos somos iguales, el hecho de que el Estado asuma cierto paternalismo para hacer recomendaciones generales comunes es lo que a mí me parece como que es un poco inaceptable. No, por poner un ejemplo. Eso es una voluntad política para dar la nota. Por eso, porque la gente pues tiene distinta resistencia a distintas cosas. Antes comentabas 2 horas de conducir. Bueno, yo he hecho 6 Dakares. Para mí puedo conducir 6 horas u 8 claro. y estoy en buena capacitación y me entretiene, pero a lo mejor hay otra persona que en hora y media, hora y cuarto, pues no puede. Entonces, lo que sí comento es que efectivamente, si eso está en nuestro cerebro y todos los cerebros no son exactamente iguales, por supuesto, pero hay hacer medidas normas y recomendaciones sí. es como... Hay medidas generalizadas porque se sabe. Por ejemplo, un controlador aéreo no le dejan trabajar más de hora y cuarto. Y es más, llega su jefe y le dice, a la calle, 3 horas de descanso. ¿Por qué? Porque es un trabajo que exige una saturación y una concentración bestial. Sí, pero quiere decir que a lo mejor hay personas que podrían estar 3 horas, otras podrían estar 2 y cuarto y tal. Pero efectivamente, yo eso por seguridad, lógicamente, claro. Porque depende de ellos la vida de mucha gente y de naves que están. Pero luego respecto a lo que es un poco la vida privada de la gente, pues... No, y no puedes regular. Es más, ¿sabéis por qué Rafa Nadal solo entrenaba durante toda su carrera, entrenar a tenis, no los brazos, las piernas, a tenis, 1 hora y media. No entrenaba más. Y le dije a su tío, ¿y cómo lo hiciste? Porque lo sabías. Y me dijo, yo me di cuenta que después de 1 hora y media empezaba a fallar. Otra cosa es Roland Garros, que es una excepción. Pero en el entrenamiento diario, más de 1 hora y media, el cerebro se agota, se cansa. Se aburre y Rafa Nadal se cabreaba. Entonces eso no nos pasa con los espectadores del toro. Yo estoy encantado. ¿Son adictos? Sí. Yo soy un poquito dependiente. Una pregunta Adicto que no. quería hacerle, perdone. Sí. ¿Existe una adicción al poder? ¿No? Que yo no sé si Sánchez, el presidente que tenemos en España, ha desafiado todas las leyes naturales, porque desde luego parece un toxicómano del poder, ¿no? Y entonces, y además no hay control antidoping en esto de la política, con lo cual, no sé, que dígame usted, señor doctor. Pues vuelvo a repetir, una adicción es una cosa muy grave, por lo tanto no creo que haya adicción al poder. Sí que puede haber una dependencia grave. Es más, una adicción al poder ya le pueden dar, porque a los 4 años se lo van a quitar o a los 8, me da igual. Por lo tanto, ahora, una dependencia que te haga creerte, pues como muchos se creen que no les va a pasar nada si roban, que no les van a poder pasar nada si abusan, eso es una dependencia muy triste. No es una adicción, pero por donde usted va, las ganas de mandar, eso es
yo diría que es ley natural. Sobrevivir, ser más fuerte que el otro. Bueno, le vamos a plantear que podamos tener una especie de consultorio, a ver si semanal o quincenalmente usted puede responder, porque vamos a pedirles a los espectadores que nos envíen consultas o preguntas que puedan tener sobre el tema de las adicciones, muy específicamente de sus hijos o de las personas que a ustedes les importen, porque nos parece un asunto de extraordinario interés. Así que si a usted lo le parece agradezco bien... mucho, yo encantado lo haré, y además, señora Ariza, no le cobraré. Buscaremos patrocinadores. No sabe cómo se lo agradezco. Pero, eso me tranquiliza. Podremos hacerlo entonces más frecuentemente. pero lo que haremos es que los padres se enteren qué es lo que hace falta. Hay que cuidar a los hijos y hay que dedicarles tiempo y saber más de su cerebro. Si es que todo pasa en el cerebro. Y Domingo, ¿de una adicción se puede curar uno? ¿Llegas a estar curado de una adicción alguna vez en tu vida? Pues depende de la adicción, depende de la neuroadaptación. Un alcohólico nunca deja de ser alcohólico ya, cuando ya ha sido alcohólico durante... Entonces, se puede recuperar, se rehabilita, pero rehabilitado, después de 20 años de rehabilitado, como le lleves a un bar y le digas Feliz Navidad y le des una copa de champán, puede no volver a recaer, pero puede volver a engancharse al alcohol. O como un fumador. Lo que tenemos que hacer es volver adictos a los patrocinadores para que nos patrocinen de una manera adicta. Eso estaría muy bien. Grandísima idea. Muchísimas gracias. Domingo, un verdadero Oye, placer tenerle con nosotros. encantado, me lo he pasado muy bien. Sí. Y además esto de veros las caras a los famosos me encanta. Serán más veces las que contemos con usted. Nos vamos a ir a la primera pausa publicitaria y a la vuelta volvemos aquí en Dando Caña, en directo. 12:30 del mediodía, seguimos aquí en directo en Dando Caña. Ahora sí vamos a adentrarnos en la actualidad política nacional. También vamos a repasar esos resultados en Aragón, pero se suma a la mesa Josep María Francás. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muy buenos días, muy esperanzado, porque este país funciona como un tiro. No os habéis dado cuenta, ¿no? Porque ayer hubo una reunión del ministro coreano ese que creo que se había ido a Corea o Arabia Saudí, no sé, se había ido, Óscar Puente, y consiguió que los ferroviarios pararan la huelga a base de 1.800 millones de euros, creo, hasta el año 30. O sea que si los pone el 30, no tendrá que poner ninguno. Pero es muy interesante esto, porque ficha, creo que son 3.500 personas, pone 1.800 millones y tenemos el tema resuelto. Es decir, que tienen que morir 40 y pico personas para que se suelten 1.500 millones, o se prometa 1.500 millones dentro de unos años y todo el mundo se tranquilice. Mi pregunta es muy simple. Como faltan no sé cuántos millones, y no deben ser 1.000, pero igual sí, para que las presas no colapsen, ¿cuántas tendrán que colapsar para que pongamos el dinero? Como para las carreteras faltan más de 12.000 o 13.000, o incluso hay quien ha dicho 20.000 millones, para que no haya más accidentes por grandes baches, ¿cuántos tendrán que morir para soltar el dinero? Por ejemplo, otra cosa que no está hablando nadie, pero se dice ahora mismo que hay hogares o casas que no se puede dar el alta porque no tienen capacidad de corriente eléctrica. Sabemos que los centros de datos hoy por hoy no pueden venir a España porque no se puede comprometer nadie a que tengan la energía suficiente. Claro, eso no produce muertos, eso es una desgracia como otro cualquiera. Entonces, todo eso... Y de momento no hay dimisiones, de momento no pasa absolutamente nada. Hombre, yo me quedo bastante horrorizado, ¿no? Porque no sé si sentir vergüenza de mi país, creo que no. O sí, porque no es un problema solo del gobierno, es un problema de los que lo aguantan, de los que lo votan, de los que no lo apedrean, por decirlo así, a menos intelectualmente. Yo me quedo alucinado. Una cosa interesante para el tema ferroviario, el tema de las presas, es que si hay un siniestro, finalmente todos los españoles somos los que tenemos que pagar por el siniestro. Claro. Si estuvieran aseguradas, habría que ver qué prima una empresa de seguros cobra para asegurar la responsabilidad civil de las presas de si se fueran hacia abajo. Y en función de qué baremos, si hay unas revisiones, lo mismo con la vía férrea, si rebajarían esas primas o no. Yo las sacaría a quotation para ver exactamente cuánto costaría el asegurar todo esto en la situación de infraestructuras que actualmente tenemos y cuánto costaría asegurarlo externamente mejorando
la situación y el mantenimiento de esas infraestructuras, independientemente de que luego digamos, bueno, nosotros nos vamos a autoasegurar, pero por lo menos sí sacar para que nos hagan unas propuestas distintas empresas de seguros y reaseguros sobre nuestras... Un peritaje pero internacional, es decir, coges a Lloyds, coges a Zurich Re o lo que sea, para que nos digan cuánto costaría asegurar esto. Claro, y si pusiera al lado una presa normal y nuestras presas, una no sé qué normal y las nuestras. Por cierto, todo eso con el máximo de recaudación posible del récord histórico y con unos fondos pichas de estos que han venido y han vuelto porque nadie ha sido capaz de gastar. Pues felicidades, gobierno, perdón, felicidades, votantes del PSOE. El 55% de los fondos Next Generation habían sido devueltos porque había más de la mitad de los ministerios de nuestro país que no habían sido capaces de ejecutarlos. Y enhorabuena, votantes de socios de la banda. También, también. Vamos a adentrarnos en esos resultados de Aragón, pero lo vamos a plasmar a qué hubiese pasado si esos mismos resultados se hubiesen dado a nivel nacional, cómo hubiese quedado el Congreso. Es una proyección nacional que hacen hoy el diario OK Diario y ahí lo están viendo, porque el Partido Popular perdería escaños, como bien lo ha hecho en Aragón, el Partido Socialista caería en caída libre y ojo porque ahí está Vox, esa duplicidad que conseguía en Aragón se transformaría de los 33 diputados que actualmente tienen en el Congreso a los 71. Sumar también caería, algo que se vienen repitiendo en todas las encuestas publicadas y prácticamente con el resto de partidos minoritarios obtendrían unos resultados bastante similares. Esquerra pasaría de 7 a 8, Bildu perdería uno de esos diputados, el PNV se quedaría prácticamente igual, pero ojo con Junts porque pasaría de esos 7 votos tan caros que nos está saliendo a toda España a tan solo 4 diputados en el Congreso de los españoles. Ignacio Oces, ¿qué te parece esta representación, ese calco de los resultados de Aragón al panorama nacional? Bueno, yo lo primero que veo es que si es una traslación de los resultados de Aragón y dan representatividad a fuerzas políticas que no se han presentado en Aragón, no sé muy bien realmente cómo se ha hecho esa traslación, ¿vale? Es decir, que es la primera duda Imaginación al poder. Que me genera. Bueno, vamos a ver, nosotros trabajamos todos los días por mejorar nuestros resultados electorales y yo creo que esa es claramente la proyección que nosotros tenemos, refiero a Vox. Pero nosotros no nos conformamos con 71 diputados, ni con 80, ni con un 17% de los votos, ni con un 20% de los votos. Y nosotros lo que queremos es realmente un cambio de rumbo en España, de 180 grados, con suma claridad. Incluso aunque tuviéramos un resultado que todavía ninguna encuestadora nos da, pues pongamos un 30%, que tampoco nos vamos a conformar. Si nosotros somos un proyecto nacional, lo que queremos es que todas las fuerzas de la sociedad se alineen precisamente con Vox para cambiar España de principio a fin. Es un magnífico síntoma, pero hay que verlo con suma prudencia todo esto. ¿Por qué? Porque Sánchez sigue en el poder y Sánchez es capaz de hacer todo por resistir y cuenta con instrumentos, herramientas muy poderosas. Determinadas alianzas internacionales, pensemos en Soros, por ejemplo, y luego a nivel nacional, los separatistas que siguen trabajando por destruir España, y luego el Boletín Oficial del Estado. Y Pedro Sánchez, con el Boletín Oficial del Estado, puede seguir destruyendo más España, incluso, como ya hemos dicho en esta misma casa, modificar, cambiar, adulterar el censo electoral. Es decir, cuidado que es que este señor es capaz de todo. Por tanto, nosotros recogemos estas encuestas de forma satisfactoria, para eso trabajamos y para eso vamos a seguir trabajando todos los días y por eso queremos conectar con todos los españoles. ¿Cómo queremos conectar con todos los españoles? Pues hablando de sus necesidades, hablando de sus problemas, conociéndolos de primera mano y dando soluciones. Hablando con el lenguaje de la gente y hablando con determinación, con contundencia y haciendo oposición a las personas de los partidos políticos que están destruyendo España. Y yo creo que ese es el éxito absolutamente de Vox, es hablar con claridad, hablar de los problemas de la gente y hacer una oposición total y frontal y sin medias tintas de todas aquellas fuerzas políticas y también de determinados medios de comunicación que están en destruir a España, que están en que a los españoles les vaya peor, que están malgastando el dinero de todos los españoles, que tenemos un problema de vivienda que no existía, tenemos un problema de seguridad por las calles y los barrios españoles que tampoco teníamos en España. ¿Y quiénes son los responsables? Pues esos son los que nosotros queremos poner enfrente del espejo. Nosotros todos los días trabajamos por eso y nosotros estamos contentos
con estos resultados, pero cuidado, que esto es para cambiar las cosas, que la gente lo que quiere es que las cosas cambien ya. Y por eso ya meto también el asunto de los pactos de gobierno. Hoy he leído en algún periódico que decía alguien del PP, que Vox entre en los gobiernos y así se quemarán. Entonces no han entendido nada. Si nosotros entramos en los gobiernos es para cambiar las cosas de forma inmediata, que si no, no entramos. Porque es verdad que estamos muy acostumbrados, cuando ya hemos formado parte en la coalición de gobiernos con el Partido Popular, a que el PP te dice, no, eso ya para el mes que viene, eso ya para eso para el próximo trimestre. Oiga, pero que esto viene en nuestro programa electoral y esto viene en el acuerdo firmado. Y te dicen, bueno, pero es que ahora es muy complicado. ¿Por qué? Porque se ríen de los españoles, los unos y los otros. Y Vox ha venido a la vida política a hacer otro tipo de política. ¿Qué tipo de política? Pues que de forma inmediata, cuando entremos en los gobiernos, cambiar las políticas para que los españoles lo noten. Y lo noten en sus múltiples facetas. La cesta de la compra en el campo, en la protección, en la seguridad, en las calles, en materia de bien, el precio de la luz, en tener otra forma de gestión, otra ética a la hora de hablar. Porque es verdad que al bipartidismo no se le ha caído la cara de vergüenza cuando después de prometer unas cosas en campaña electoral actuaban o han actuado siempre de forma totalmente dispar. Y el Partido Popular tampoco se le ha caído la cara de vergüenza cuando decía que iba a acabar, por ejemplo, con leyes socialistas y luego no son capaces nunca de cambiar esas normas socialistas. Por tanto, nosotros estamos contentos, vamos a seguir trabajando. Eso sí, cuidado con Pedro Sánchez, no se puede vender la piel del oso antes de cazarlo, que todavía queda bastante batalla. Y, por supuesto, nosotros trabajaremos para que esos resultados se queden cortos, porque nosotros aspiramos a muchísimo más, porque queremos que la gente lo quiere. A ver, dos cosas muy rápidas porque me has insinuado al decir eso. Cuidado con Pedro Sánchez. Hoy salía una noticia de que quiere prolongar la legislatura 2 meses más con la excusa de que no cuentan los 4 años de cuando se nombra, sino de cuando es nombrado. O sea, no desde las elecciones, sino de cuando es nombrado. Yo le diría que quite los 5 días que se rascó la tripa. También, porque como no ejerció, pues ya puede adelantar 5 más. Y lo segundo que me parece muy interesante cuando has hablado del censo, porque esta mañana, no sé si Julio lo sabe, porque es una ciudad a la que tiene mucho cariño, en Sant Cugat del Vallès han encontrado con una cantidad denunciado por Vox de empadronamientos irregulares. Pero no sé, 5.000 creo. 4 o 5.000, de nada, ¿eh? Pero es que lo mismo se han encontrado en otras ciudades, ¿no? Por ejemplo... ¿Se han encontrado significa que los ha encontrado quién? La policía. Que ya los ha detectado, o sea, que ha detectado que hay fraude en 5.000, que no está mal para Sant Cugat. También en Horta-Guinardó casi 4.000. ¿eh? Y en Palafrugell, no me dicen el número, pero también bastantes. O sea, que es muy frecuente el empadronamiento fraudulento de gente. En concreto, en Horta-Guinardó tiene más gracia porque es en sedes oficiales del ayuntamiento. O sea, ya no te empadronas ni siquiera en una casa, o sea, no hay que convencer. ¿Tienen algún tipo de sanciones en empadronamiento ilegal? No. No, yo creo que no. Dicho, yo creo que nosotros lo hemos propuesto. Nosotros presentamos en el Congreso una proposición de ley, que de hecho ya defendimos, y todas las fuerzas políticas votaron que no, precisamente para acabar con este problema. Pero es que hay casas, hay hogares, inmuebles, donde se están empadronando 100, 150 personas, inmigrantes ilegales. En inmuebles de 80 metros cuadrados, vamos a ver, pero ¿qué locura es esta? Y por supuesto, permiso del dueño. O sea, el otro día... en ocasiones, sin permiso. Yo escuché el otro día por radio, Julio... ¿El contrato de alquiler o el...? No, nada. Julio, luego ayudas el otro día por radio un caso flagrante que no os podré explicar entero, pero es un agente que se había empadronado en casa de unos señores... sin avisar a los señores, y ahora el problema que tienen los señores, porque se encuentran que en su casa hay empadronados otros y ahora habrá que discutir la propiedad. Pero eso es lo que es una tontería. Y les han dicho que los que empadronaron no hay nada que reprochar, ¿eh? Sí, pero lo que porque se puede. Lo que es una tontería, que puestos a elegir se podrían empadronar en el Palacio de la Zarzuela o en el Palacio Real, sí, porque es muchísimo más bonito. Cómodo. Claro que hay que sí, porque ya luego tienes en tus papeles que estás empadronado en el Palacio de la Zarzuela. Hay que darle esa dirección que no la saben. Si la damos en público, igual se empadronan todos en casa de Moncloa. Me comentaban otra, te doy ya paso, Arturo, me comentaban otra noticia muy relacionada con esto, el caso de un vecino de Ciudad Lineal en Madrid que tenía hasta 60 personas
personas empadronadas en su vivienda, fue a denunciarlo a la policía y el propio propietario fue el que tuvo que demostrar que él era quien vivía ahí y no esas 60 personas que habían sido empadronadas de manera fraudulenta. Arturo, ahora sí. Este tema es importante, lo quiero tocar tangencialmente, pero qué duda cabe que la única esperanza de la izquierda y del PSOE es avanzar y regularizar masivamente, porque la regularización es un proceso dinámico, es decir, se va regularizando inmigrantes todos los días, pues cada vez más rápidos y con menos filtros. ¿Por qué? Por ejemplo, puse ayer el caso del distrito de Delicias en Zaragoza, el Vox el 15,10%. En Delicias, en el distrito. En el conjunto de Zaragoza sacó el 17,79. Es decir, que en los distritos donde hay inmigración el voto de Vox baja, igual que en Zaragoza capital también hasta cerca del 15 o el 16, y sin embargo en el conjunto provincial, porque ha ganado hasta por encima del PSOE en el 26% de los pueblos, etcétera, pues ahí se produce un cambio. Y entonces la única baza del PSOE es, como no tiene electores, digamos, dentro o va perdiendo, es traerlos de fuera, ¿no? Y entonces ahí hay que estar muy atentos porque se puede producir una adulteración, y ya digo que la regularización es un proceso dinámico. Está calculando ayer también el tema de Huesca y Teruel. Y efectivamente, como el otro día dijimos en la tertulia, que Vox ganaría un escaño en circunscripciones de 3, cosa que se va a producir también en las ciudades, en las provincias de Castilla y León, como puede ser Ávila, Palencia, que Zamora, etcétera. Por ejemplo, Zaragoza estaría, si por ejemplo sumamos, porque yo creo que ha sido anecdótico, pero ha hecho daño, porque ha perdido posiblemente Vox por lo menos un diputado por la tontería esta del SALT, que es una cosa absolutamente anecdótica, pero que ha quitado un diputado, quitaría un diputado al PSOE y daría uno más a Vox, con lo cual, por lo menos, con lo cual estarían prácticamente igualados, con una diferencia pequeña. Pues bien, en Zaragoza, si sumamos esos votos a los de Vox, el último escaño se lo estarían disputando, de los 7 que hay, entre PP y Vox, con lo cual es muy posible que en Zaragoza veamos en las elecciones generales un 2-2-1, el 1 es la Asunta, ¿no? Quiero decir, porque las tendencias son como son. Dicho esto, hombre, parece que hay un movimiento profundo del electorado, ¿no? Es decir, que hacia posiciones más conservadoras, la gente ha doblado el cabo del miedo, no tiene miedo todo eso de que la monserga de Sánchez con la ultraderecha cada vez yo creo que tiene más adeptos, ¿no? La gente quiere otra cosa antes que él, naturalmente, ¿no? Pero yo creo que hay que distinguir entre viento de la historia y razón histórica, ¿no? El viento de la historia es una tendencia de fondo, un movimiento amplio y brusco que permite empujar los acontecimientos en una dirección determinada, ¿no? Entonces eso es lo que se llama la época, ¿no? Y eso, la época puede estar caracterizada por el cambio social, por un fin de ciclo o por un giro político, ¿no? Lo que sí lleva el viento de la historia, por eso quiero decir que me parece estructural, es una tendencia de inevitabilidad. O sea, que esto parece que es una cosa inevitable, que es una cuestión estructural, que el cambio que se está produciendo en el electorado, que quiero decir que es una rebelión cívica, es una rebelión de los ciudadanos, esto es lo que está pasando, ¿eh? Es que frente al bipartidismo que llega, que lógicamente tiene un desgaste, porque lleva 44 años en España, desde el año 82 hasta el 2026, por lo menos por ahora, o 44 años, eso provoca un cansancio del bipartidismo, y también ante políticas que no resuelven los problemas de la gente, no resuelven los problemas de la vivienda, no resuelven los problemas de la sanidad, de los servicios públicos, no resuelven los problemas de la alimentación. Es lo que estamos viendo, y entonces, y sin embargo, la razón histórica pues habrá que analizarla con muchísimo más detalle, porque al final es porque, o sea, cuáles son los hechos que están detrás realmente de lo que está ocurriendo. Es un tema más profundo, pero el viento de la historia, yo creo que en estos momentos conduce a una situación que no sabemos cómo va a quedar. Yo está calculando lo de Castilla y León, es decir, en Castilla y León el PP sacó 31 diputados, el PSOE 28, Vox 13, Soria ya 3, Unión del Pueblo de León 3 y Ávila 1. Bien, si por ejemplo Vox, que es bastante normal, en las 9 provincias que gana 1,
que pasaría a tener 22. Y probablemente en en Valladolid, que tiene 15, pues uno más. En León, que es el candidato, puede ser uno más. Y no sé si en Burgos, que hay 11, hay posibilidades de que haya uno más. Pero 24. O sea, podía estar entre que mínimo 22, que serían uno por cada provincia, pero Valladolid tiene mucho. Valladolid por lo menos vas a ganar uno más, 23. Y el de León, 24. Puedes llegar a 24, 25. Si el PSOE tiene 28, indudablemente tú no sabes que tú no das, es decir, que tú no pasas a 24, 25 y el PSOE no pierde nada. O sea, perderá alguno el PP y perderá también alguno el PSOE. Es muy probable que con estos datos, porque además que Soria ya seguramente no va a sacar 3, como hemos visto tal. UPL, bueno, ahí es más, León está muy enfadada, ahí puede pasar algo, pero el 1 por Ávila ya veremos, pero Soria ya quizás saque menos. Con lo cual, hay muchas posibilidades, haciendo bien las cosas naturalmente, de que Vox en Castilla y León o iguale o supere al PSOE y esté muy cerca del PP. O sea, eso, pero vamos, por tendencia electoral y que he visto lo que ha pasado en Aragón, y además Castilla y León es una tierra especialmente proclive a estas tendencias. Vuelvo un momento al empadronamiento porque otra cosa que os indignará más. Tú con lo tuyo, En simultáneo a ese tema que he dicho de que había pasado esto, persona en Madrid, un adulto en Madrid, que cambia de piso pero no se mueve de distrito, de barrio, y no se desempadrona del sitio donde estaba viviendo. Entonces, la persona que va a vivir allí le lega una carta con el nombre de este señor, y entonces llama al ayuntamiento diciendo que ese señor no vive aquí. Bueno, pues en pocos meses le dieron un requerimiento a este hombre que o ponía bien su empadronamiento o tendría un problema con el ayuntamiento. Lo digo por la diferencia del trato de según quién eres. Si eres legal o no eres legal, parece que no es el mismo. Ya me callo de esto. Vamos a seguir hablando de las elecciones de Aragón. Sin duda, Vox fue uno de los grandes lanzadores de esa noche, pero ¿de dónde salen todos esos votos? Ya saben, hasta 14 diputados. Duplicó la presencia que tenía hasta entonces en Aragón, pues sobre todo de la población más joven, del campo, y ojo porque robó más de 30.000 votos al Partido Popular. Sigue la resaca electoral de Aragón y el partido de Santiago Abascal ha duplicado los resultados de las anteriores elecciones, pasando de 7 escaños en 2023 a los 14 actuales. Ha conseguido 42.000 votos más y en un total son 117.347 votos, lo que se traduce casi en el 18% de los mismos. Lo separan solamente 4 escaños del Partido Socialista y el Partido Popular ha perdido 21 municipios en favor de Vox. La Razón ha recopilado los datos junto a NC Report para analizar qué pasó exactamente en Aragón. Robar 37.000 votantes al Partido Popular y conquistar el voto rural y de los jóvenes, que es la receta que explica este auge de Vox en Aragón. La formación de Santiago Abascal también logró más de 12.000 votantes del PSOE y Vox ha aumentado su respaldo en un 55,7% si los comparamos con los datos de las anteriores elecciones en 2023, concentrando así el 54% de sus votos en las capitales de provincia de Aragón, donde la inmigración supera el 15%. Si vamos a los datos de transferencia de voto entre partidos, el 15,6% de aquellos que votaron a Jorge Azcón en 2023 se pasaron directamente a Vox. Y en términos totales, estos son más de 37.000 votos nuevos para Alejandro Nolasco. Si vemos que el partido aragonés, que ha desaparecido por primera vez de las Cortes, también ha sufrido que el 21,4% de sus votos ha ido a parar a la formación de Santiago Abascal. El 20% del voto en las zonas menos pobladas se fue también el domingo a Vox. Y estas zonas pueden ser aquellas en las que, por ejemplo, hay más presencia de la agricultura, más convivencia con la inmigración y más se sufre el mal estado del funcionamiento de los servicios públicos. Vox fue el partido más votado entre los 18 y 29 años y si vemos el 15,6% de las personas de esta edad optaron por su papeleta, más que el PP, que consiguió un 12,8% y más que el PSOE, que sufrió un 9,9%. Vox ha ganado las elecciones en 39 municipios del territorio aragonés y vamos a ver algún ejemplo donde ha sido vencedor con clara contundencia. Si nos vamos a Veguillas de la Sierra, como estaban viendo aquí, abarcó el 64,7% del electorado de este pueblo, que tiene 27 habitantes y, según los datos del INE, tiene un 11% de la población inmigrante. Gracias, Gabriel Serrano. Bueno, pues como viene siendo habitual, Vox sabe ganar votos, sabe preocuparse, entre otras cosas, por la problemática del campo y es ahí donde, sobre todo, el medio rural está sabiendo o buscando el apoyo que tanto necesitan en Vox.
Sí, sí, en el medio del campo. Pero es muy curioso porque esta mañana en las televisiones salían los hombres del PP diciendo que ellos son los del campo. Y entonces, porque el planteamiento era... Pero claro, ahora mismo el tema es qué va a pasar, ¿no? O sea, ¿quién necesita a quién? Si el PP está dispuesto a aguantar a Vox, que le dejó tirado en los gobiernos autonómicos, si Vox preferirá cogobernar con el PP o simplemente esperar a que el PP se la pegue para ir sacando votos a base de no hacer nada y no mojarse por no saber gobernar. Ese es el gran tema de toda la mañana, ¿no? Y entonces a todo eso ha aparecido la gente de Vox que ha dicho, bueno, aquí hay uno, o sea, no sé por qué lo digo yo, las condiciones diríamos las macrocondiciones. Por ejemplo, no al Pacto Verde. Y entonces, por poner un ejemplo, y cuidar el campo y tal, no sé qué. Entonces salen los del entorno del PP diciendo que eso es lo mismo que dice el PP, que pues, se pondrán de acuerdo enseguida. Dices, a ver, yo no sé en qué mundo vivo, pero en Europa alguien votó algo. ¿Votaron distintos esos dos? Parece que sí, ¿no? Y en España han votado cosas distintas, parece que sí, ¿no? Entonces llega un momento que ya no entiendes nada, o sea... Claro, yo supongo que el problema es de información. Menos mal que ese problema que en las tertulias se da de información, donde todo el mundo se inventa los datos y le va el asco a su sardina, la gente ya no cuela, porque si hubiera colado no hubieran salido estos resultados. Digo yo, si hubiera colado que el campo iguala al PP y a Vox, no saldrían los resultados de quién está ganando en el campo y quién está perdiendo, supongo. Y menos mal que la gente ya no sé por dónde se informa. Pero me da la sensación de que se informa más de lo que pensábamos. Muy de acuerdo con lo que estás diciendo, porque la estafa del bipartidismo, del Partido Popular y el Partido Socialista en el asunto del campo ha sido flagrante. Y cuidado, que no solamente afecta al campo, esto evidentemente el asunto de Mercosur o el Pacto Verde Europeo que antes aludías, afecta evidentemente a la ciudad, ¿no? Que comemos de lo que se produce en España. Lo que pasa es que la puntilla final, la estocada total, se la quiere dar ahora mismo Mercosur. Este tema es muy importante. Hoy se vota en el Parlamento Europeo lo que llaman las cláusulas de salvaguardias. Es decir, vamos a edulcorar un poco Mercosur. Mercosur es un golpe mortal, un torpedo directamente al campo europeo y al campo español. Y el Partido Popular, que lo impulsó, que ha votado que sí, que no ha querido que se suspenda, planteando el recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ahora dice, no, pues unas cláusulas de cuando un sector determinado sufra un golpe o de repente tenga, en fin, lo esté pasando mal económicamente como consecuencia de Mercosur, pues unas cláusulas durante unos meses para qué tal. Pero vamos a ver, ¿pero qué estafa es esa? Pero vamos a ver, pero vosotros, ¿cómo podéis engañar así a la gente? Si estas cláusulas es lo mismo que Mercosur. ¿Qué le estáis diciendo a la gente? Que cuando de repente ya Mercosur haya arrasado con toda vuestra producción, ahora de repente vamos a poner una clausulilla durante unos meses. Pero vamos a ver, ¿pero qué vergüenza es esa? Y con eso se contentan. Hoy se vota esto en el Parlamento Europeo. Es decir, otra estafa más. Están intentando engañar a los agricultores y ganaderos. Lo hacen una y otra vez y evidentemente la gente se da cuenta en el campo. Pero es muy importante hacer ver también a la gente de las ciudades que sin ellos, que sin la gente del campo, nuestras ciudades se vienen abajo. Ya. Que tú lo que no puedes bajo ningún concepto es destrozar y destruir tu producción nacional para ser rehén y depender de las producciones de otros países. Hablando de eso, el tema de las salvaguardias, ahora que estoy diciendo lo de Mercosur, también existen esas cláusulas en Marruecos, con el acuerdo comercial con Marruecos, y nunca se han desplegado. Y estamos inundando el mercado europeo y el español, por ejemplo, de productos producidos en Marruecos, destruyendo, por ejemplo, la producción nacional de tomate, que éramos la primera exportadora del planeta en España. Ahora ya no lo somos. ¿Por qué? Porque evidentemente si se producen con otros requisitos laborales, sanitarios, en Marruecos o en este caso en el mercado de Sudamérica, pues es que es de broma. O sea, son los que alientan la competencia desleal. Y me parece muy importante. Y por eso nosotros, Ignacio, y ha costado mucho, Francás, que la gente se fuera dando cuenta que el Partido Popular es una estafa. Pero de la maldad del Partido Socialista. Da la sensación cuando te lo explican, porque nos comen el coco bastantes veces, entonces explican que, claro, como habrá un sistema de, no sé exactamente cómo se llamará, tú tendrás el nombre técnico, porque yo cada día soy más arrabalero, que consiste en que, por ejemplo, los tomates de Marruecos, si algún tomate no cumple las condiciones para entrar en Europa, no entra. Dices, ¿y cómo se hace eso? Dicen, hombre, porque por inspecciones.
¿Y qué inspecciones? No, uno cada 1000 containers o uno cada no sé cuántos miles de kilos, miramos uno. Ya, perfecto. Eso es una gran inspección. O sea, yo supongo que si, por ejemplo, cuando hay una enfermedad, solo cogemos un enfermo, ¿no? Para saber qué virus hay en la zona o qué bacteria. O con uno ya tenemos... Pues, es alucinante. Pero es que eso la gente se lo cree. Porque te dicen que hay control. Si se hace uno cada 1000, no hay un puñetero control de nada. Y entonces yo me imagino, claro que en España entra droga, ¿cómo no va a entrar droga? Si solo analizan uno cada 1000 contenedores, ahí puede entrar hasta elefantes, supongo, ¿no? Marcos. Sí, no, que las salvaguardas inicialmente parece ser que se daba a entender que se renegociaría dentro del contrato de Mercosur. Eso no, el contrato de Mercosur está firmado y no es negociable. Y quien dirige Mercosur, es decir, el que tiene que administrar todo esto, lo dejó clarísimo. No se toca ni una línea de lo que está firmado. Por lo cual, las salvaguardas, de alguna manera, habría que llamarles las supuestas indemnizaciones que se harían por un contrato mal firmado. Eso es como realmente lo que en esos momentos se vota. Pero lo más importante no es esta votación. Lo más importante es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene que pronunciarse sobre eso. Y ahí ha habido gente del Partido Popular Europeo, no del Partido Popular Español, que han votado para que pase a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, se han 31. comportado donde antes que la instrucción que podría tener el PPE, han preferido votar para defender a sus ciudadanos. Y ha habido muchos polacos y tal, creo que eran 40 y tantas personas del Partido Popular que han votado conjuntamente con Patriots y con Pero ya sabéis que la Comisión está planteándose que aunque vaya al tribunal no se debe parar el procedimiento. Sino que se puede seguir y cuando el tribunal diga algo ya veremos qué ha pasado. Lo cual sería otra manera de tomarnos el pelo alucinante. Totalmente. Porque, entre otras cosas, en teoría eso se tendría que haber votado en cada país. Tampoco se ha votado en cada país. El mismo truco de Sánchez, ¿no? Que 4 años no son desde que hubo elecciones, sino desde porque que me eligieron Alemania tenía mucha y me lo tomé en prisa, serio, ¿no? Alemania tenía mucha prisa porque como han destrozado su industria, ellos a sí mismos tienen ahora una posibilidad de tratar de relanzarla vendiendo pues a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, se han 31. comportado donde antes que la instrucción que podría tener el PPE, han preferido votar para defender a sus ciudadanos. Y ha habido muchos polacos y tal, creo que eran 40 y tantas personas del Partido Popular que han votado conjuntamente con Patriots y con Pero ya sabéis que la Comisión está planteándose que aunque vaya al tribunal no se debe parar el procedimiento. Sino que se puede seguir y cuando el tribunal diga algo ya veremos qué ha pasado. Lo cual sería otra manera de tomarnos el pelo alucinante. Totalmente. Porque, entre otras cosas, en teoría eso se tendría que haber votado en cada país. Tampoco se ha votado en cada país. El mismo truco de Sánchez, ¿no? Que 4 años no son desde que hubo elecciones, sino desde porque que me eligieron Alemania tenía y mucha me lo tomé prisa, en serio, ¿no? Alemania tenía mucha prisa porque como han destrozado su industria, ellos a sí mismos tienen ahora una posibilidad de tratar de relanzarla vendiendo pues a maquinaria pesada y tal, pues a Brasil, Argentina, a Uruguay. Y ahora viene Australia. Nos vamos a ir a una nueva pausa publicitaria, pero a la vuelta vamos a hablar con el licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, Antonio Peñalver, para hablar de uno de sus últimos trabajos, su último libro sobre la dictadura del lenguaje. Estará aquí con nosotros para contarnos este libro y muchos más términos que vamos a poder encontrar en esas más de 350 páginas. Será justo a la vuelta. El Independiente. 5 del mediodía, seguimos aquí en directo y como lo prometido es deuda, vamos a hablar del libro La dictadura del lenguaje de Antonio Peñalver. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Decíamos, la dictadura del lenguaje, que vamos a poder encontrar en más de 350 páginas que ha escrito y que tiene varias líneas de trabajo y varias líneas sobre las que vamos a poder estudiar y divagar. Sí, bueno, pues el libro parte del análisis de que el lenguaje a lo largo del tiempo pues es el que ha desarrollado las civilizaciones y de que el lenguaje es una herramienta de poder, ¿vale? Y bueno, ya desde los faraones utilizaban el lenguaje, aquellos que tal, bueno, pues para difundir todas sus hazañas, etcétera, pues hasta nuestros días. Y ahora el lenguaje
por las nuevas corrientes que están surgiendo, que existen, como el wokismo, el progresismo, esta nueva corriente, el globalismo, pues están manipulando el lenguaje, creando un nuevo lenguaje, una neolengua, como diría en 1984 este novelista Orwell, pues que creas pues para de alguna manera crear una realidad. Entonces, la tesis del libro es que se está desarrollando una nueva lengua o se va cambiando la que ya manipulamos para manipularnos, para crear unos valores, unas ideas y para inocularnos precisamente ese tipo de ideologías. Entonces, en estos momentos y nosotros caemos inocentemente, muchas veces. Entonces, muchos de los conceptos que podíamos conocer, como el aborto, cualquiera, ¿no? Homosexualidad, desarrollo, ultra, exactamente, pues van adquiriendo un contenido distinto. ¿Cuál es el contenido distinto? Bueno, ¿qué es lo que se pretende? Crear una nueva cultura para precisamente deconstruir la sociedad que nosotros tenemos y vivimos. Entonces, estas corrientes van modificando el lenguaje y en el cual muchas veces caemos, y ahora voy a poner algún ejemplo, pues para deconstruir la sociedad actual en la que nosotros estamos y la sociedad occidental e ir inoculando su ideología, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hasta hace muy poco nosotros en el lenguaje utilizábamos, pues claro, homosexual, tal. Bueno, ahora utilizamos o se utiliza el concepto de LGTBI, ¿vale? Bueno, el concepto de LGTBI, que tiene a su vez 40 términos internos detrás, bueno, pues muchos de nosotros inocentemente lo utilizamos. Ya hablamos de LGTBI, bueno, tal. En mis tiempos en el colegio decíamos LGTBI el último. El último. Sí, es curioso que si nos acordamos, en 2008 es cuando creo que Viviana Aido dice lo de miembra, que fue el despitorre total, pero incluso en la derecha y en la izquierda. Hoy en la actualidad lo hemos totalmente asumido. ¿Ah, sí? Sí, ¿Hay gente que dice miembra? Miembra, sí, lo dijo en 2008, o sea que no hace tanto. ¿Qué dice, miembra? Y luego hay temas como, por ejemplo, la eutanasia se le llama muerte digna. O, por ejemplo, lo que es la gestación subrogada, si despectivamente vientre de alquiler. Es decir, cómo estás a través del lenguaje cambiando conceptos. Bueno, aclarado con el LGTBI, claro, cuando nosotros asumimos inocentemente, porque no lo han inoculado el concepto del LGTBI, lo que no nos damos cuenta es que estamos dando carta de naturaleza a que uno puede migrar de sexo tal, a que hay más de un género, más de dos géneros, etcétera, y lo estamos asumiendo inocentemente y todo tal. Entonces estamos desarrollando, estamos dando carta de naturaleza a unos principios y a una ideología que no son reales y que desde luego van en contra de nuestros valores, de nuestros principios, de la sociedad occidental. Entonces yo lo que he hecho ahí es identificar, alguno lo acabas de comentar, identificar 168 términos que están deconstruyéndose. Algunos son nuevos, muy pocos, pero los demás están deconstruyéndose. Entonces el aborto, ahora ya no se habla del aborto. ¿Qué se habla? ¿Qué se dice del aborto? Bueno, interrupción voluntaria del embarazo. No, mire usted, eso es un asesinato, etcétera, ¿no? Y entonces, al final lo que llamo, después de identificar, además cada uno de los términos, lo que hago es que lo analizo desde el punto de vista de los valores de la sociedad occidental, pero también desde el punto de vista de la ideología que lo propone. Entonces, son 168. Entonces, bueno, yo al final lo que digo es que está legitimada la sociedad, la cultura occidental a defenderse, a poner en tela de juicio esto, y entonces lo que llamo es a que hay un derecho al disenso, a que hay un derecho a defendernos y tenemos que hacerlo activamente de esta especie de falta de libertad a la que nos están llevando y que tenemos que ser
activos, proactivos, y que tenemos que fomentar el pensamiento crítico, etcétera. Y por último, con el libro también lo que hago en el último capítulo es analizar todas esas palancas que está utilizando estas ideologías pues para deconstruir y transferirnos este lenguaje, pues desde evidentemente la cultura, la educación, claramente, pero también el entretenimiento, la propia legislación, etcétera. Bueno, pues todo esto nos lo van inoculando, etcétera. Y ahí, en una de las partes de los capítulos, pues hablo también del lenguaje políticamente correcto y toda esta utilización de pronombres, de miembro, lo que van intentando es inocularnos y llevarnos a la idea de que no, de que hay, en este caso, de que hay más de dos géneros, etcétera, y bueno, cuando sabemos que biológicamente no es así. Este es el objetivo del libro. ¿De la Agenda 2030 también habla? Sí. ¿Desde qué punto de vista? ¿Qué ejemplo puede poner? Pues te puedo poner muchos. Por ejemplo, la Agenda 2030 maneja mucho el tema del aborto. Maneja mucho el aborto, viene por ahí. La Agenda 2030 y el globalismo están muy cercanos, ¿de acuerdo? Están muy cercanos. Y ahí he identificado muchos términos, bueno, desarrollo sostenible, cambio climático, economía circular, justicia climática. Bueno, ahí tenemos una cantidad de términos. El tema de igualdad de género, con el aborto, gobernanza global, resiliencia climática, y encontramos una cantidad de términos que van apareciendo, que nos trae la Agenda 2030 y que de alguna manera nos están dando una idea distinta, y entonces están, por ejemplo, en el cambio climático, como lo sabéis, y en la resiliencia, pues están manipulando pues para las políticas que hay detrás, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos términos en ese campo, y es verdad que luego en ciertos aspectos pues converge con el globalismo, porque es una forma de globalismo, la Agenda 2030. Defiende que se está perdiendo esa autenticidad de la palabra, el verdadero significado de la palabra. ¿Vamos a poder reconducirnos? ¿Vamos a poder volver a recuperar el significado de la palabra tal cual lo conocíamos? Así soy moderadamente pesimista, ¿vale? Porque realmente nos están inoculando y nos están metiendo todos estos términos y nosotros estamos cayendo muy inocentemente. Yo lo que invito aquí es a que al derecho al disenso y al derecho a la libertad de juicio y al derecho a que haya a dar la batalla cultural. Tenemos que dar la batalla cultural, ¿vale? Y es donde tenemos que hacerlo, pero es muy difícil. Por ejemplo, si nos damos cuenta, en el ámbito académico, en el ámbito educativo, no hay ningún profesor que se atreva, o hay muy pocos profesores que se atrevan a dar la batalla cultural por miedo a quedarse sin trabajo o por miedo a ser cancelados. Entonces, la labor que tenemos ahí es ardua y tenemos que defenderlo abiertamente. No es fácil, pero tenemos que abogar por nuestros valores, por nuestros principios y demandar los beneficios que la sociedad cultural en la que vivimos, Occidente, pues nos ha dado, porque algunos nos pueden gustar o no, pero nos ha dado muchos beneficios. Pero la batalla que tenemos que dar en este campo es una batalla ardua y difícil, y hace falta pues ser muy directo y muy competitivo. Nos presentaba la palabra como una herramienta de poder. ¿Hoy en día puede ser considerada también una herramienta de manipulación? Sí. Totalmente. El lenguaje es una herramienta de manipulación también, y depende cómo se utilice. Lo podemos hablar, por ejemplo, ahora en Cuba, que vemos todo esto que está pasando. Bueno, pues el concepto de libertad que nos traía la Revolución Cubana no es el concepto de voluntad de libertad que nosotros conocemos, y bueno, ellos ahí le dieron un contenido totalmente distinto, ¿no? Entonces sí, es una herramienta de poder y la van tergiversando y tal. Bueno, eso pasa también en la Rusia comunista, en el nazismo, etcétera, y está pasando también con todo el progresismo y el wokeismo que estamos viviendo en estos momentos. Analizaba 168 términos, no sé si ha continuado esa ardua tarea, ese trabajo. Pues todavía no. Mi editor, que es Secotia, pues me dice que va muy bien el libro y eso me animaría mucho, pero queda en este sentido
queda mucho campo para trabajar y seguro que da para un segundo volumen. Lo que hay que hacer por lo pronto es agotar en la primera... Sí, me dicen que está ya casi agotándose. Pues hay que agotarlo del todo. El libro se llama La dictadura del lenguaje. Marcos. Sí, no, digo, efectivamente están cambiando el lenguaje, pero lo que a mí me llama la atención es que además denotan un analfabetismo lingüístico espectacular. Hay una anécdota que me sucede a mí en el Congreso, cuando estoy en el Congreso con Alberto Garzón en la Comisión de Consumo, donde Alberto Garzón se dirige a la representante del Partido Popular como portavoza. Y cuando llega mi turno, le digo, por favor, señor Garzón, la palabra voz es femenino, es la voz. Luego llámele a la señora portavoz y si quiere me llama mi portavozo. Porque, ya le digo, es que incluso cuando tratan de desdoblar el lenguaje es que lo hacen de una manera absolutamente La Real Academia de la ridícula. Lengua sí que ha defendido estos aspectos y ha dicho que... Por eso son unos fachas. Debe ser, claro, automáticamente tenemos que opinar que son unos fachas. Sí. Bueno, puede pasar otra cosa, como ha pasado en Nicaragua, que ha desaparecido, han quitado la Real Academia de la Lengua o la Academia de la Lengua nicaragüense, precisamente para que no hagan este tipo de facheríos. Sí, había este escritor Fernando de Rojas, un escritor chileno que hizo un libro, Hijo de ladrón, y que decía al pan pan, al vino vino, al cabrón cabrón y a la puta puta. Y la verdad que a veces se echa de menos esa sencillez del lenguaje. En Navarra, que somos bastante sencillos, como puedes comprender, lo que decimos es al pan pan y al vino como leones. Antonio Peñalver, un verdadero placer tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias, encantado, gracias por invitarme. Siempre será bienvenido a este plato. Nos vamos a la publicidad, pero antes una propuesta muy interesante del Club de Amigos. El próximo martes 17 de febrero, el historiador Javier Sardón nos invita a conocer el origen de la leyenda negra antiespañola, desde el medievo hasta el reinado de Carlos I. Una charla para entender de dónde vienen muchos de los tópicos sobre España que todavía hoy seguimos escuchando. Será a las 7:30 de la tarde en modalidad presencial y también online. Y para apuntarse o para más información pueden llamar al 91 616 2464 o escribir un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. 1 del mediodía, seguimos en directo. Hablamos ahora de Extremadura porque esta misma mañana estaba previsto que el presidente de la Asamblea de Extremadura, ya saben, Manuel Navarro, proponga a la candidata popular y presidenta en funciones, María Guardiola, para ser investida como nuevo jefe del Ejecutivo de la Junta de Extremadura. La decisión viene motivada porque, ya saben, el Partido Popular fue la lista más votada en esas elecciones del pasado 21 de diciembre y, como es habitual, el candidato que logra esa mayoría en las elecciones es el primero en ser propuesto para la investidura. ¿Van a contracorriente o van con el tiempo prácticamente pisándole los talones? Porque la fecha tope para que se elija un nuevo presidente en Extremadura es el próximo 3 de marzo, es decir, antes de ese 3 de marzo deberá celebrarse esa sesión de investidura y para ello María Guardiola debería de contar o haber llegado a un acuerdo al menos con Vox para poder salir como presidente de Extremadura. Arturo, ¿factible, no factible? ¿Cómo ves? ¿O los extremeños van a volver a las urnas? No tengo ni idea, la verdad que esto del existencialismo extremeño nihilista casi me excede ya un poco, ¿no? Porque vamos, no creo que el centro de la política nacional tenga que seguir siendo, con todos mis respetos, Villanueva de la Serena, ¿no? Es decir que, vamos a ver, yo creo que el mandato que han recibido los dos grandes partidos de la derecha, el PP y Vox, es un mandato bastante inequívoco. Es decir, es un mandato primero por la responsabilidad, dos, por acelerar el cambio político en España. Y entonces, bueno, pues si realmente seguimos en los tacticismos políticos, la gente no lo va a entender, ¿no? La gente no lo va a entender y le va a disgustar, ¿no? Es decir, yo creo que ha habido un mandato claro. Por un lado se ha reducido la fuerza electoral, bueno, en Extremadura no, porque el PP creció 4 puntos y ganó un escaño, pero en cualquier caso los resultados estuvieron muy por debajo de lo que ellos pensaban y Vox salió claramente reforzado, ¿no? Y eso se tiene que, o sea, es decir, hay que asumir el principio de realidad política, eso se tiene que notar en la negociación, naturalmente,
y a mí me parece razonable lo que pide Vox. O sea, si entramos en el gobierno es con unas carteras o con unas consejerías, mejor dicho, que perfectamente delimitadas en cuanto a competencias, en cuanto a presupuestos, y con un programa de gobierno, donde las políticas que han estado en vigor, por ejemplo en el campo, las políticas verdes y otro tipo de asuntos en relación a la migración, etcétera, queden absolutamente claros, ¿vale? Pues muy bien, esas son las líneas rojas y creo que hay un margen suficientemente, porque yo creo que coincide gran parte del electorado en ese tipo que tanto del PP como de Vox en ese tipo de limitaciones, y se debería llegar a un acuerdo sin problemas. Otra cosa que son los tiempos, son 12 días antes la investidura de las elecciones autonómicas, ¿no? Pues hombre, yo no me andaría muy por las ramas, es decir, si hay acuerdo en el fondo, no pensaría en la coyuntura, ¿no? Porque este es un tema, o sea, yo creo que la gente, decía Tarradellas, que lo que no se puede hacer en política es el ridículo, ¿no? Y yo creo que todos, la gente bien intencionada del centro y la derecha, desearíamos que se produjese un acuerdo razonable, también de acuerdo con la nueva realidad política, ¿no? Que antes había un PP que prácticamente hegemónico en su espacio político, y ahora el PP se tiene que dar cuenta que no es hegemónicamente, que no tiene la hegemonía en su espacio político, y que posiblemente el cambio o la situación política que nos encontramos en la actualidad es que nos lleva a que esto va a ser estructural, ¿no? Entonces, pero Arturo, yo supongo que como yo y como cualquiera de nosotros, ¿no?, ve que en Valencia se produce un relevo de Mazón en un gobierno del Partido Popular que tiene un pacto de gobierno con Vox en la Comunidad Valenciana. Y en Murcia también. Asumen, en Murcia y Baleares también, en Baleares también, asumen lo que Vox les ha planteado, les dicen, oiga, mire, pam, y en Valencia inmediatamente casi, vamos, no ha habido ningún problema en absoluto, ningún debate, tal. Bien. A mí me gustaría saber cuáles fueron los puntos que asumió Valencia de Vox. Me encantaría. No lo sé, ¿eh? Igual es muy fácil y simplemente pues sería bueno ponerlo con Google dices, a ver, mira, ¿qué ha asumido Pérez Llorca en Valencia? Pues ha asumido pam. Bien, Extremadura es distinto que Valencia, sí, pero esencialmente los temas de fondo, claves, totalmente, son los mismos. Por tanto, entiendo que Vox ha cogido y le ha dicho a Guardiola, oiga, Guardiola, vamos a ver, estos son los puntos en los que Vox no va a renunciar. Pum, que son los que su compañero de Valencia ya ha aceptado, es decir, el Partido Popular ya ha aceptado en Valencia los puntos que le ha planteado Vox. Probablemente Vox ya tiene por escrito los puntos que le va a plantear a Azcón. No serán muy diferentes de los que ha planteado en Valencia ni de los que se han planteado en Extremadura. Por tanto, creo que valdría la pena, y aquí hay un insigne diputado de Vox, importante diputado de Vox, con mucha responsabilidad en el partido y en la estructura del grupo parlamentario, en el que dices, oye, cuéntenos, por favor, qué le piden a Guardiola, díganos qué es lo que Guardiola no quiere dar. Solamente una apreciación que me voy a ir en 5 minutos. Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, lo que no tiene sentido es que puede existir el pacto en estas 3 comunidades, Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares, y en otra, que más o menos los problemas son parecidos, en cualquier caso son problemas razonables a los que se puede llegar a un acuerdo, pues haya una señora, ¿no?, que parece que va por libre. Eso también, de alguna forma, el mensaje que se manda es que en el Partido Popular hay un problema de autoridad, hay un problema de confusión absoluto desde el punto de vista estratégico, de falta, por supuesto, también de discurso, y yo creo que no son capaces de asumir la nueva realidad política. Piensan que esto es una nube, que esto va a pasar, que tienen que no sé cuántos, y lo que no se dan cuenta es que, como decía Bob Dylan, que las cosas están cambiando, ¿no? Es decir, que están cambiando las cosas y tienes que asumir el principio de la realidad y el principio de la responsabilidad son básicos en política, y no se entiende que pueda haber, ahora Ignacio hablará con más propiedad que yo sobre este tema, que pueda haber acuerdos en 3 comunidades autónomas como la que tú que muy bien has dicho, y luego
luego parece que Extremadura es, y por eso hablaba yo al principio del existencialismo extremeño, porque ya no se entiende, es decir, es una cosa rarísima. Lo normal entre personas que tienen buena fe, que son responsables y que atienden al mandato del electorado, es que se llegue a un acuerdo que represente. Si entras o no en el gobierno será un tema instrumental, pero por lo menos ponerte de acuerdo en un proyecto político y en un programa. Oye, aprovecho para recomendar Los extremeños se tocan. Una Jardiel Ponce, comedia de Muñoz Seca. De Muñoz Seca, sí, de Muñoz Seca. Para partirse de risa. Es la última obra que me partió de risa. Es una comedia que te tronchas. Los extremeños se tocan. Es Marcelino, es un tipo que es extremeño y que le quieren hacer, con su socio Pancorbo, le quieren hacer una trampa, un timo a Ibn Amal, creo que se llamaba, algo así, un turco que cree que en alguna parte del mundo hay alguien exactamente igual que él, ¿no? Y entonces todo el argumento es y la vi por Emilio Gutiérrez. Los extremeños Cava en el famoso Estudio 1 del siglo XVI. Qué maravilla. A ver, 4 cosas muy rápidas, porque como está Ignacio, podrá pontificar, pero si pontifica antes ya no me queda nada que decir. Primera cosa, la experiencia que sepa yo es muy mala. La experiencia de esos acuerdos. Porque por lo que he visto yo, hay uno que te toma el pelo, que dice que sí a todo, y una vez ha pactado te dice que te zurzan. Y eso es una mala experiencia. Segundo punto, la necesidad es clara. O sea, o gobiernan, o se apoya para gobernar, o no hay gobierno. Tercero, creo que falla algo de fondo muy grave, que es que hay una línea que es la que podríamos decir que separa lo que es socialismo, wokismo, etcétera, que está en el otro lado. Entonces, si en este lado hay un partido que está fuera de esto claramente, y el otro que juega un poco aquí y allá, pone problemas todo el rato. Porque, claro, socialismo sí o no, no existe medio, y lo otro absolutamente igual, con lo cual ahí hay un problema de fondo. Y lo último, un comentario, esta mañana he oído un tertuliano, el director de uno de esos, no sé si el debate o de cuál era, que me ha parecido muy apropiado. Decía, claro, dicen que la juventud es la que vota a Vox, bien, muy bien, pero hay mucha gente, ex votantes del PP, que votan a Vox. ¿Y por qué lo votan? Porque no tienen confianza en el PP. Y piensan, que es lo que me pasa a mí, que piensan, solo me sirve el PP si lo tiene alguien agarrado por algún sitio, de manera que no le deja hacer idioteces. Es decir, eso lo piensa mucha jugar gente. A socialismo y tal. Como es mi caso, no sé si seremos 3 en el mundo los que pensamos así, pero unos cuantos seguro. Entonces, claro, es muy difícil hablar con unos señores que es que no tienen claro nada. ¿Me explico? Porque juegan a la raya para un lado y para otro. Entonces, negociar con esta gente no es fácil. Sí, nos tienes que sacar de dudas. Las negociaciones se están produciendo, pero no descubro el Mediterráneo diciendo que María Guardiola y su equipo ideológicamente es un grupo muy distinto en las antípodas políticas de Vox. Yo creo como primer principio. ¿Y del PP valenciano? Y del PP valenciano parece ser. Y además depende de los días. Entonces cuesta mucho más. ¿Y por qué cuesta mucho más? Primero por esa razón ideológica que estoy diciendo y porque no se quiere respetar a los votantes. Y Vox tiene que tener una representación en el gobierno y en el cambio de políticas públicas en proporción ni más ni menos a lo que los extremeños han dicho, y han dictaminado. Totalmente. La señora Guardiola convocó unas elecciones pensando que iba a obtener mayoría absoluta. Cuando tenía la posibilidad cierta, declarada y que nosotros habíamos dicho, de llegar a un acuerdo en unos presupuestos generales de la comunidad autónoma, precisamente para cumplir el acuerdo que nosotros habíamos suscrito en el año 2023 y que de repente ellos no quisieron cumplir, pero no solamente en materia de inmigración, en muchos otros asuntos. El Partido Popular suele tratarnos, y nosotros no lo vamos a aceptar jamás, como si fuéramos una especie de partido bisagra suyo. Pues no, mire. Máximo respeto a los votantes de Vox, máximo respeto a todos los extremeños. Y por tanto nos han votado para determinadas cuestiones. ¿Qué pasa con los agricultores y ganaderos? ¿Qué pasa con el exceso de burocracia? ¿Qué pasa con la central nuclear de Almaraz? ¿Qué pasa con la reducción de impuestos? ¿Qué pasa con la seguridad? Y también, ¿qué pasa desde una comunidad autónoma para hacer
un enfrentamiento y una oposición a Pedro Sánchez. Y lo que vemos es que María Guardiola ha dicho que ya no tendría ningún problema en trabajar con Bildu. Llegó a decir. Y el Partido Popular ha llegado a acuerdos repetidos y nunca le ha costado nada llegar a un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco o por ejemplo, con Convergencia y Unión. Y ahora está deseando llegar a acuerdos con Junts. ¿Y por qué cuesta tanto con Vox? Si la inmensa mayoría de los votantes de Vox nosotros consideramos que dice, oye, pues vamos a ver, si es que lo que hay que hacer es pactar con Vox, llegar a un acuerdo, pues ellos pues no lo tienen tan claro. Los dirigentes del Partido Popular, en este caso en Extremadura, no tienen tan claro que, por ejemplo, si se ha prometido en campaña electoral que hay que eliminar la ecotasa autonómica que está asfixiando al Maraz, es que si nosotros hemos concurrido a las elecciones con ese propósito, es que nosotros vamos a cumplirlo. A ver si va a resultar, es que vamos a Ignacio, cumplirlo. que el tema woke, el tema LGTBI es importante para ellos mucho claro. más importante de lo que pensamos. Sí, Claro, y además... es lo que he dicho yo, la raya. La corriente Mira, de fondo. nosotros llegamos a un acuerdo clarísimo, por ejemplo, para derogar la ley de memoria democrática en Extremadura. Al final se consiguió, pero exigir, oye, vamos a hacerlo ya, pero si estaba en el acuerdo. Pero si está en el acuerdo, ¿cómo tardamos más de un mes en hacerlo? Entonces el Partido Popular se debe pensar que nosotros llegamos a la vida pública para decir, oye, entonces esto lo hacemos, sí, lo haremos. No. Primer mes se tramita un proyecto de ley para bajar estos impuestos. Oye, se acaba el gasto improductivo. Si hay que reducir el número de diputados autonómicos, se reduce. No hay ningún problema, se ha hecho en otras comunidades autónomas. Oye, el gasto a extranjeros fuera, no. ¿Cómo que un gasto con partidas a la cooperación exterior de Extremadura? El dinero de los extremeños tiene que ir, evidentemente, a los extremeños. ¿Qué pasa con las infraestructuras? La sanidad. ¿Cuántas plazas de médicos vamos a convocar? ¿O es que aquí todo el mundo con coche oficial, duplicidades del Estado? Pues mira, no, claro, es que nosotros queremos dar la vuelta. Y María Guardiola no quiere dar la vuelta a Extremadura. En el fondo, si de hecho preguntamos a los extremeños, ¿cuánto han notado los extremeños el cambio con María Guardiola? ¿O ha sido realmente una oportunidad perdida? Pues sinceramente nosotros creemos que ha sido una oportunidad perdida. Nosotros confiamos en su momento. Llegamos a un acuerdo de gobierno y de hecho ocupamos una consejería que era la de gestión forestal y mundo rural. ¿Nos dejaban realmente emprender todas esas medidas que habíamos llegado en el acuerdo, incluso en la propia consejería nuestra? No. ¿Por qué? Porque luego la mayoría del Consejo de Gobierno es del Partido Popular, ¿vale? Y entendemos que tiene que ser la mayoría del Consejo de Gobierno del Partido Popular. Eso sí, con lo firmado se tiene que emprender. No empecemos luego con rollos estilo, no, esto dentro de 3 meses, ya veremos, ten en cuenta que al final... No, Ignacio, pero a día de hoy, ¿qué está más cerca? ¿Una repetición de las elecciones en Extremadura o que PP y Vox lleguen a un acuerdo? A día de hoy, 10 de febrero. Vamos a ver, nosotros tenemos la encomienda de llegar a un acuerdo bueno para los extremeños. ¿Qué está más cerca? Pues se verá. Se tiene que ir viendo. De todas formas, queda tiempo. Es decir, desde que se vote la primera vez la propuesta de María Guardiola para ser investida presidenta de la Comunidad Autónoma, luego hay un plazo de 2 meses. En cualquier caso, nosotros no lo queremos agotar. Nosotros lo que queremos es asegurarnos, como hacemos en todas las plazas, de que esas medidas se van a cumplir. Y lo que no se puede es decir un día, estamos contra el Pacto Verde Europeo, pero al día siguiente decir que Mercosur es estupendo para los agricultores y ganaderos, por ejemplo, de Extremadura. Pues mire, no. Vamos a seguir hablando de Extremadura en los próximos días, pero hoy es un día especial. Hoy queremos recordar a esos 2 guardias civiles que fueron asesinados justo hace 2 años en Barbate en esa persecución a unos narcos. Se cumplen 2 años del terrible asesinato en el puerto de Barbate, donde 2 agentes de la Guardia Civil perdieron la vida tras ser embestidos por una narcolancha en la que sus 4 tripulantes buscaban refugio debido al temporal, entre otras cosas. Miguel Ángel González, de 39 años, y David Pérez Carracedo, de 43, fueron brutalmente arrollados por una narcolancha de 15 metros de eslora y 5.000 kilos de peso. Los agentes iban en un Zodiac de menos de 5 metros junto a otros compañeros. Los otros 3 resultaron heridos y solo uno salió ileso. Karim, el narcotraficante que se entregó a la Guardia Civil y aseguró que hizo varias aproximaciones a la lancha de los agentes, lo hizo con el ánimo de causar la muerte a los 6 guardias civiles, según el auto del juez. 2 años después, el propio juez que sigue la causa
ha puesto fin a la instrucción del caso, ordenando la apertura de juicio con jurado popular, que se llevará a cabo a finales de año para Yassine El Morabet por apuntar con un puntero láser a los fallecidos y para Karim El Bakkali por 2 asesinatos consumados y 4 delitos de asesinato en grado de tentativa como conductor de la narcolancha. Mientras tanto, los otros 2 tripulantes que había en la embarcación serán juzgados por un procedimiento diferente, al no haber evidencia de su participación en el ataque a los 2 agentes. Desde la delegación del Gobierno de España en Andalucía han asegurado que el refugio de las narcolanchas se da muy puntualmente. Sin embargo, en el momento del choque, un grupo de jóvenes bromeaba sobre lo que estaba ocurriendo en las aguas, como señal de que era habitual lo que estaban presenciando, según informa La Voz de Cádiz. Si se ha producido habrá sido en una sola ocasión, de manera ocasional, puntual y de duración muy corta en el tiempo, porque de forma inmediata la Guardia Civil está custodiando y está preservando que no se den esas situaciones. Finalmente, 2 años después, la resolución del juicio tendrá como base determinar si la embestida fue deliberada o involuntaria, y Karim El Bakkali será quien pueda enfrentarse a pasar el resto de su vida entre rejas. Pues todavía hoy en día, 2 años después de esa tal desgracia, los guardias civiles siguen demandando una mayor atención y una mayor mejora en todos los sistemas y materiales que tienen. Cambiamos de tema porque la diabetes afecta ya a más de 500 millones de personas y para la gran mayoría el control diario viene acompañado de un pinchazo incómodo. Pero ¿y si pudieras cuidar tu salud sin dolor? Sabiendo que casi la mitad de los afectados aún no tienen un diagnóstico, la prevención no es una opción, es una necesidad. Con los glucómetros en pinchazos de Protege tu Vida se han eliminado las barreras. Obtienes precisión sin dolor. Adolfo Albistur es el promotor del proyecto Protege tu Vida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. Cuéntanos, ¿cómo funcionan estos glucómetros de Protege tu Vida? Pues mira, voy a proteger vuestra vida, voy a intentarlo por lo menos. Pues mira, cuando entrevisto, como bien saben los espectadores, en el programa que hago, Historia de Nuestros Médicos, hay 4 especialidades que cuando saco el glucómetro y lo expongo, dicen, qué bien, qué bien, qué bien, hay que seguir haciendo esto. Una es el nefrólogo, es decir, el que trata el riñón, porque el riñón es uno de los órganos que más rápidamente se daña cuando tienes el azúcar en unos rangos que no son los adecuados, ¿no? Y además es irreversible, es decir, un riñón que se ha dañado ya no se puede revertir de ninguna manera. Puedes dar diálisis o puedes hacer un trasplante, pero no es reversible. Otro es el corazón, evidentemente, porque el corazón, claro, si tú estrechas las arterias y esas arterias se obstruyen, pues da un gran problema que puede ser hasta un infarto, ¿no? Y luego el otro es también la vista, ¿no? El oftalmólogo, cuando encuentra una retinopatía, en muchas ocasiones sospecha que hay una diabetes detrás de esa retinopatía que a lo mejor no se sabe. Y luego, claro, el endocrino que es el que trata a los diabéticos también. Así que se ponen muy contentos cuando ven este glucómetro. ¿Por qué? Porque es que es tan sencillo como colocarte así, el dedal digamos, en el dedo, tienes tu aplicación, le das a un botoncito y en tan solo 3 segundos, ya sabemos lo que estamos, cuánto tenemos, ¿no? Esto que permite, en primer lugar, que no es engorroso, no hay que sacar sangre, en segundo lugar, que no duele y que además lo podemos hacer varias veces al día. Es decir, lo podemos hacer, por ejemplo, media horita antes de comer, ¿no? Voy a comer, voy a ver cómo estoy antes de comer. 2 horas después, a ver cómo elimino yo la glucosa. O si hago deporte. Así vamos a tener un control de esa glucosa, que el médico lo puede ver, que queda todo registrado en nuestro móvil, que es muy sencillo, pero nosotros os lo explicamos para que no tengáis ningún problema. Así que, de veras, controlar la glucosa, que si se controla no hay ningún problema y si no se controla da muchísimos. Y como bien decías, es rápido, no hay que hacer ese pinchazo, no tiene dolor y además nos lo permite controlar a través del móvil, que en el caso, por ejemplo, de las personas mayores, de tu padre, de tu madre, pues siempre es interesante tener ese registro. Sí, porque además lo puedes tener en 2 móviles, entonces tú puedes estar, tu mamá está en casa y, oye, mamá, ponte se lo pone, lo acerca al móvil y tú con el tuyo puedes estar viendo cómo está. Y así no hay, pues no sé lo que tengo, tú lo ves, ¿no? Entonces es una manera también para que a nuestros mayores le podamos controlar y que ellos no tengan que estar pinchándose, se les puede olvidar, etcétera. Así que de veras que es un inventazo y yo espero que lo tengáis mucho porque algo que se puede controlar y que no nos dé problema, pues mucho mejor, ¿no? ¿Y dónde podemos adquirir este inventazo? Pues os voy a dar, llamad porque ahí os vamos a explicar bien todo. Estamos encantados de que nos llaméis. Es un teléfono gratuito, os regalamos el libro Historia de Nuestros Médicos, donde ponemos ahí la historia de 10 doctores de los que hemos entrevistado aquí en el Toro Televisión, así que tenéis ese 973-0101, repito, 973-0101. Llamad ahora. Pues Adolfo, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Natalia. Abrimos página de política nacional porque esta misma mañana se ha preguntado a Felipe González a quién votaría en el caso de que Pedro Sánchez fuese el candidato del Partido Socialista para ser reelegido como presidente del gobierno. Escuchen. Candidatos actuales yo votaré en blanco.
pero no votaré a ningún partido que no sea el PSOE. Lo repito, votaré en blanco. ¿Voy a hacer campaña por el voto en blanco? Tendría derecho, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Ahora, votar a los que no me representan, y hoy no me representan en mi propio partido, no los votaré. Pues no votaría a ningún partido político que no le represente, pero tampoco votaría a Pedro Sánchez, una situación, bueno, que una idea que ya ha reiterado en varias ocasiones. Sí, también ha dicho otra antes con bastante colmillo, porque a la entrada le han preguntado que si habría, como lo de Vox y tal, y cómo veía el futuro. Entonces ha venido, y si habría que tener elecciones, y ha dicho que tendrían que convocar Pedro Sánchez inmediatamente elecciones, y más atendiendo a lo que dice ¿cómo se llama esto? El oficial de Tezanos, el CIS, que con lo que dice el CIS es evidente que no hay ninguna duda, que hay que convocarlas ya. Sí. Marcos, ¿te sorprenden 80 años bien llevados. estas declaraciones? Ha mejorado con el tiempo porque peor no pudo ser al final. Son unas declaraciones de sentido común y, lógicamente, en la situación en la que estamos, pues hay que convocar elecciones, y si no se convocan elecciones habría que hacer, por lo menos intentarlo, una moción de censura, se venza o no venza, pero yo creo que cada uno tiene una responsabilidad de lo que tiene que hacer. Pero bueno, cuando Marcos, con la madurez, hasta el más rojo se vuelve de derechas. Sí, totalmente. Pero es que es curioso porque es un aprendizaje. Lleva el PP dos días planteándose qué es lo que pasa, porque Vox se lo está comiendo. Y entonces hay gente que dice cosas, no sé si toman nota, hay gente que dice lo que he dicho yo antes, ¿no? Que es la falta de confianza porque no se aclaran. Hay gente que dice porque han hecho políticas muy raras. Y hay gente que dice una cosa mucho más simple, que es porque no han sido capaces de enfrentarse al gobierno presentando una moción de censura cuando alguna vez han hecho declaraciones diciendo que estamos en el peor momento de España. Exactamente. Es que, bueno, pues lo tienen más claro que el agua. Es que cuando prevalece el cálculo electoral, pues de repente dice, bueno, pero señores, olvídense del cálculo electoral, actúen por dignidad, ¿qué es lo que hay que hacer? Nunca ha habido una situación tan complicada en la democracia española como la que estamos viviendo, de destroce institucional. Luego, si tienen un elemento, una herramienta, utilicen todas las herramientas, todo lo que esté a su mano. No estén diciendo, es que si pierdo, es que si tal. Yo creo que lo que subyace a no presentar esa moción de censura no es el tema de que se vaya a perder, que da igual que se pierda si se gana en el debate. Pero es que yo creo que Feijóo piensa que en el debate Sánchez le puede ganar utilizando el ventilador y tal. Y entonces, pues oiga, si a usted le tiemblan las piernas y por eso no le está haciendo, preste dos asientos, 2 escaños a Vox y que la presente Vox, o a la sociedad civil 18 y 18, y con 36, oye, pues lo presenta representantes de la sociedad civil. Pero lo que no se puede es, como el perro del hortelano, ni mociono ni dejo mocionar. Más según Ignacio nos podrá explicar, el PP puede presentar bastantes mociones de censura. No, tiene 33, ahora no, tendría que necesitar 35 escaños. No, el PP, pero no es una por legislatura. La Constitución lo que dice es que una décima parte de los diputados puede plantear una moción de censura y que los signatarios, los firmantes, solamente en una por periodo de sesiones. Pero los firmantes, es decir, efectivamente el Partido Popular tiene más de 35 y por lo tanto si firman 35, luego otros 35 podrían plantear otra. Pero de todas formas a mí lo que dice el expresidente del Gobierno González me parece una aberración. O sea, es verdad que es algo significativo decir que si se presenta Pedro Sánchez no voy a votar al Partido Socialista, pero vamos a ver que el Partido Socialista ha pactado con Bildu la amnistía a los separatistas, el indulto a los que fueron condenados. El Partido Socialista está en el proceso de disolución nacional y en un proceso también de disolución social, con las clases medias y las clases populares destrozadas, destruidas, con un problema de seguridad, un problema de vivienda que han creado ellos. Y aún así dice que no votaría a otra fuerza política. Vamos a ver, es que, o sea, yo entiendo que es un sectario. Y que es, yo creo que es que ha dicho una verdad y una mentira. O sea, yo creo que es verdad. Es que es Felipe González. Es verdad cuando dice no votaré a Sánchez. Ahora, cuando dice que no va a votar a ningún partido que sea el PSOE, vete tú a saber si coge la papeleta de Vox, inclusive. Vete a ver que Felipe decía en su momento. No lo sé. Bueno, pero tienes que ser valiente. Sí, pero bueno, porque ya hay muchos socialistas que nos votan. Y nos votan con muchísimo orgullo. Y no hace falta ser tan valiente como no. Que es básicamente
sentido común votar a Vox. Como antes se ha venido Antonio Peñalver para hablar del lenguaje, Felipe González decía una cosa en sus tiempos que a mí me divertía mucho, pero que además te daba una idea de la naturaleza del personaje. Decía, estas son dos cosas bastante idénticas. Sí, pero es verdad que cada vez hay más exsocialistas que confían en Vox y a nosotros nos llena de orgullo. Y es verdad. ¿Por qué? Porque entendemos que perfectamente una persona que antiguamente de buena fe pensara que el Partido Socialista le iba a proteger en algo, y se ha visto evidentemente que no fue real, diga, oye, vamos a ver, que yo cada vez no llego a fin de mes, cada mes estoy más apurado, estoy asfixiado, que encima mis impuestos van a porquerías ideológicas, que encima se lo entregamos a inmigrantes ilegales y a fomentar esa inmigración ilegal, que encima esa inmigración ilegal que llega el Partido Socialista les va a regularizar, que antes pagaba muchísimos menos impuestos y recibía muchos mejores servicios públicos, que antes teníamos más médicos y ahora tenemos menos médicos porque los médicos españoles se van fuera de España para trabajar, que antes tocábamos a un médico por tantos habitantes y ahora cada vez tocamos a más y por tanto hay más listas de espera, las urgencias son interminables, las infraestructuras se caen, nos han convertido un tercer mundo. Por lo tanto, yo lo que espero es que esos millones de votantes socialistas, pues sinceramente, voten a Vox, porque Vox está para proteger a los trabajadores españoles, por supuesto que sí, está contra las élites. Nunca ha habido una distancia tan mayor entre las élites políticas, sobre todo con Bruselas, PP, PSOE, pactando todo, habiendo cedido soberanía nacional española para que lo voten en Bruselas y que la gente no perciba muy bien qué es lo que está pasando con el resto del pueblo español. Pues sinceramente, nosotros estamos para decirles la verdad a los españoles, intentar acometer políticas que reviertan esta situación lamentable de destrozo nacional y social que sinceramente el Partido Socialista, en consonancia, por desgracia, con el Partido Popular, han emprendido en las últimas décadas. Para mí es muy compatible que tú pienses y que lo haya gente que ha votado el PSOE y que ahora vote a Vox, me parece que es absolutamente compatible, simplemente porque les han tomado el pelo a lo bestia y les han defraudado en todas sus expectativas. Y lo que quieren es lo que quiere un ser normal, que es que las cosas funcionen, con que funcionen, en los trenes funcionen, que la luz haya luz, que puedas pagar el fin de mes, que puedas coger una hipoteca despacito, lo normal. A que Felipe González diga que va a votar en blanco, que me parece que es un salto cualitativo, pero que no va a votar otro partido porque es que es el padre de las siglas. O sea, las siglas del PSOE hay un antes y un después de Felipe González. Sí. También es verdad que el después ha vuelto al de antes. Ahora, realmente el PSOE que tenemos ahora no es el de Felipe González, se parece mucho más al de Largo Caballero y compañía. Pero yo entiendo que él no puede decir que va a votar a otra formación. No, se llama valentía. Yo no lo haría. Bueno, yo no se lo voy a exigir, evidentemente, porque cada persona es libre. Yo si fuera el padre de una criatura no me iría a la casa de enfrente. Te lo puedo asegurar, no lo haría. Un gobierno. Por lealtad o por lo que quieras. Ninguno de nosotros hemos votado a Felipe González. No lo he dicho nunca. Un gobierno que, recordamos, lleva años prorrogando los presupuestos generales del Estado, gobierna sin esos presupuestos generales del Estado y que ahora podría tener una de sus últimas consecuencias, y es que en Andalucía el presidente de Andalucía ha pedido una serie de ayudas para intentar indemnizar, intentar ayudar a todos esos vecinos afectados por las inundaciones, pero podrían estar en peligro esas ayudas al no haber presentado esos presupuestos generales del Estado. Nos lo cuenta con detalle Marín Vallejo. Carrera tomadura. Andalucía está devastada tras las borrascas que han dejado fuertes lluvias en estos últimos días. Unas lluvias que además han provocado muchos daños en casas, campos, infraestructuras, etc. Y aunque el balance no es el definitivo, la Junta de Andalucía calcula en 3.500 millones de euros las pérdidas por el temporal. Por este motivo, Juanma Moreno pidió este mismo fin de semana que el Ministerio de Hacienda activase el Fondo de Contingencia para Catástrofes, que está dotado con casi 4.000 millones de euros. Aunque seguramente el balance definitivo sea aún mayor, este fondo ayudaría a paliar esos daños provocados en el sur de España. Pero aquí entra en juego un problema que el gobierno de Pedro Sánchez lleva años arrastrando, y es la falta de presupuestos. Las cuentas públicas que llevan prorrogadas desde 2023, y si se hubiesen aprobado estos años, para que se hagan una idea, ese fondo contaría ahora mismo con 5.400 millones de euros. Un problema que podría dejar a Andalucía sin cubrir esas necesidades que el temporal ha provocado y que vuelve a poner el foco en la falta de responsabilidad económica del Gobierno de España. Cápsula. Pues una consecuencia más de ese desgobierno al que estamos casi acostumbrados por parte de Pedro Sánchez y los suyos. Julio. No, que le quería, aprovechando que está aquí Ignacio, me acuerdo siempre cuando veo a los de Vox,
Luego además se meten con ellos porque los pobrecitos de vez en cuando y tal. Y me acuerdo de ver el chiste del cristiano, está en el Coliseo, y está el César, y está todo el Coliseo, gente enfervorecida, y dice el César que saquen al cristiano. Y sale un pobre tío ahí peladito, en los huesos prácticamente, moviéndose con dificultad, lo llevan hasta el centro de la arena, hacen un agujero en el suelo, y lo meten y lo dejan hasta aquí, solo la cabecilla ahí saliendo. Y dice el César: ¡el león! ¡Que salga el león! Y el público, y sale una bestia. Se va hacia el cristiano, está mirando así el pobre. Y el león que se va acercando. Y en esto que el león se acerca a donde está la cabeza, y el cristiano tira un poco y le pega un mordisquillo en la pata al león, y la gente: ¡ah! ¡Cristiano, cabrón! ¡Juega limpio, hombre! ¡Juega limpio! Pues eso soy los de Vox. Yo no entiendo cómo, sabiendo que Eugenio triunfó contando chistes, ¿por qué no le hiciste la puñeta en su momento? ¿Yo? ¿Por qué? Porque los cuentas casi mejor. Muchas gracias. Es de las cosas que mejor se te da. Pero... Sí, en realidad sirve para eso. Me lo comentaron el otro día más de una persona, además. Sí. Y sobre todo puntuaban tu capacidad de adaptarte a lo que cuentes, o sea, a los acentos. De meterse en el papel. Sí, exacto, de teatro. Sobre la falta de presupuestos. Sí. ¿Algo más que añadir? Yo eso lo que decía Julio, y luego si queréis sobre los presupuestos, si puede ser, si tengo tiempo, pero no, que es verdad que no jugamos con las mismas armas ni con las mismas capacidades. Hemos tenido un resultado bueno, serio, en Aragón, y esperemos en el futuro. Pero ¿alguien se puede imaginar realmente si tuviéramos la misma capacidad que el Partido Popular y que el Partido Socialista, a través de los medios de comunicación social, por ejemplo? Por eso tienen tanto miedo a Twitter, me refiero al bipartidismo, o a redes sociales, o a las redes sociales en general, porque como no lo pueden controlar, saben que ahí llega de forma nítida, de forma clara, el mensaje de Vox. Y el mensaje de Vox gusta a la sociedad española cuando lo recibes en puridad, sin tergiversaciones, sin manipulaciones, sin adulterar el mensaje propio del partido. Entonces, por tanto, me parece bueno, porque es verdad que cuando Vox da un mordisco, cuando Vox ataca, todas las fuerzas políticas, ¡ah, ya está! Que la contrariedad agudiza el ingenio, ¿eh? O sea, que va muy bien que te den porque te espabilan mucho, Bueno, pues sí, pero es que es verdad que nos gustaría contar con las mismas oportunidades. Algún eso día se llama normal democracia. no estaría mal. Eso se llama democracia. Y luego, por los presupuestos generales, pues bueno, es el desgobierno absoluto. El gobierno no ha querido traer los presupuestos, sabe que no van a ser aprobados. El problema es que tengamos al final a la nación paralizada en determinadas cuestiones que son muy importantes, en inversiones públicas que son trascendentales, por tener un gobierno que está atrincherado en el poder, solamente atrincherado en el poder porque lo necesita para, de alguna manera, intentar garantizar su impunidad delictiva. Antes de que te vayas, Ignacio, el día siguiente de la riada se reunió el Congreso de los Diputados para aprobar los consejeros de Radio Televisión Española a 105.000 euros la tirada, más las dietas. El PP tiene 4 consejeros en Radio Televisión Española, a 105.000 euros más las dietas. Ayer pusimos sus caras y sus nombres y lo volveremos a hacer para que recuerden que Televisión Española está malversando caudales públicos de forma diaria, cada minuto, está produciendo una información absolutamente manipulada, tergiversada, falsa, constantemente se ha constituido en un lobby gay que prácticamente desprecia la participación de cualquier persona que piense solamente un matiz distinto al de ellos, y estaba generando además la indefensión de millones de españoles que se ven obligados a financiar esa televisión, donde trabajan 6.300 personas y donde parece que solamente pueden trabajar las productoras amigas a las que se les van a dar 240 millones de euros en programas este año. No sé, pero que el Partido Popular y sus 4 representantes en el Consejo de la Televisión Española permanezcan en silencio, a mí me parece un escándalo de una naturaleza. Yo no lo había visto nunca en democracia, nunca. Una televisión tan sectaria, tan falsa, es una cosa realmente increíble. Broncano 30 millones más, firmado hace la semana pasada para 2 años más.
para que sepamos qué es lo que costaba, según Barbacid, el acabar con el cáncer de páncreas. Investigando el cáncer de páncreas. No, sobre el tema de los presupuestos, yo creo que en estos momentos al Gobierno está absolutamente feliz de no tener presupuestos. Absolutamente feliz porque tiene la llave de la caja. Y además, como está prorrogada una ley del COVID, donde ellos pueden hacer transferencias entre cuentas, pues qué mejor situación que no tener presupuestos, tener la llave de la caja y hacer lo que quieras con el dinero. Y además, al no tener presupuestos, consigues que aquellas cosas que quieres chantajear a los españoles, es decir, yo no puedo ayudar a los de Andalucía porque no tengo presupuestos, pero sin embargo sí puedo ayudar a Broncano o lo que sea subiendo mi dotación a Televisión Española. A los de Lela, por ejemplo. Les dé la gana. Entonces la única cuestión que yo creo que los españoles tienen que ser conscientes que nos están robando delante de las narices. Pues con este mensaje hemos llegado al final del programa de hoy. Nos hemos quedado sin tiempo, pero ya saben que nosotros volvemos, como siempre, mañana a partir de las 12 del mediodía. Gracias por acompañarnos un día más. Nos vemos mañana.